punto. Gracias por estar con nosotros, listos para revisar actualidad en esta nueva jornada, jueves 16 de enero del 2026. Tenemos 12 grados 6 décimas de temperatura para un día que espera una máxima de 30 grados. Hoy partimos de esta manera. La power ballad de Extreme, More Than Words, esta canción que se volvió automáticamente en uno de los grandes éxitos de 1991. Se estaban haciendo los últimos detalles para su publicación formal, que fue el 4 de febrero del año 91, pero ya estaba lista la canción para ser publicada en 1991. Un día como hoy, en 1991, se terminaban las palabras. Expiraba la fecha límite del retiro de las tropas iraquíes tras haber ocupado Kuwait. Una coalición internacional encabezada por Estados Unidos le daba la orden a Irak de abandonar el Emirato o, de lo contrario, sufriría las consecuencias. El plazo era precisamente un 15 de enero, lo que abriría luego la llamada Operación Tormenta del Desierto. Bueno, se terminaban las palabras. More Than Words, 1991. Un día como hoy en 1991 era el preludio de lo que sería la gran guerra de la última década del siglo XX. Recordando un hecho de la historia, estamos comenzando esta edición de Ahora es Cuando, en un mundo que está muy convulsionado y con una guerra también ahí en ciernes, en el vecino Irán, con posibilidades de ser atacado por Estados Unidos. Ya vamos a hablar de eso más adelante. ¿Qué tal, Antonio Moreno? Hola, muy bien, ¿y tú? Muy bien también, pues. Qué bueno. Oye, Antonio Moreno, déjame contarte. A ver. Hoy es el día del sombrero. ¿Usas algún tipo de sombrero? No. Ninguno. Yo aquí sí voy a la playa, pero generalmente no ocupo casi nada de sombrero. Ah, que hay gente que sí. Hay gente Sí. que usa mucho. El jockey es el más, como probablemente puede ser el más popular. Sí, ¿tú? El jockey. Ya. Sí. Sí, para protegerse del sol, tirar facha. Tirar facha, no, sí, Antonio Moreno es. No, toma. Ya. Pero no. Ya. Es que las mujeres tienen, sobre todo en verano, les gusta Sí, como un po. sombrero, así como más floppy, así No. como, ¿no? Eso es cero. Ya. Hoy día es el aniversario de Wikipedia. Se creó y se publicó en 2001. La mayor, más popular obra de consulta de internet, de hecho. Y la versión en español apareció después, no en mayo del año 2001, pero fue un día como hoy, en enero del 2001, cuando se creó Wikipedia. Y fíjate que hoy es el Día Mundial del Bagel. ¿Son Qué ricos los bagels? rico, sí. Muy bueno. ¿Cómo se define bagel según Wikipedia? A ver. Es un pan redondo con un agujero en el centro, crujiente en el exterior, por encima lleva condimentos y dentro se le pone queso para untar y algún tipo de ahumado. Es de origen polaco, pero es una comida icónica de Nueva York. Mira. Es rico el bagel. Sí. Sí, el bagel. El bagel calentito, porque tienes calentito. Y luego de que está calentito, tú lo abres y le pones queso crema, por ejemplo, y salmón ahumado, y queda muy bueno. Ya me dio hambre. No, el bagel con queso crema es un gran matrimonio. Un manjar. Sí, un manjar. Oye, y bueno, hoy día en Bolivia es el día del charango. ¿Saben tocar charango? No, ya. Y en Chile es el día del Melvin, del melón con vino. Mira. Sí. Ah, Ignacio lo va a celebrar. Ignacio de la Maza va a celebrar el día del melón con vino. Es que mira, tenéis posibilidad de celebrar el día del sombrero, el día de Wikipedia, el día del bagel, el día del melón con vino o el día del alfabeto coreano. Que se celebran en Corea del Norte. Yo no quiero saber cómo en Corea del Norte celebran el día del alfabeto coreano, pero bueno. Ya. ¿Y qué más? Hoy día es el día del helado de fresa en Estados Unidos. Ay, es el qué día del rico. jugo fresco exprimido. Qué rico también. En México el día del compositor y en Venezuela es el día del profesor. Eso se celebra Perfecto. hoy. Ya. Con More Than Words, más que palabras, la gran power ballad de Extreme. Nosotros estamos comenzando esta edición de Ahora es Cuando. Qué bueno que nos acompañen. Vamos a actualizar titulares y ya vamos con el desarrollo de la actualidad en esta jornada de día jueves 17 de enero del 2026. Las 7:05.
El Partido Nacional Libertario anunció que no formará parte del gabinete del próximo gobierno de José Antonio Kast. Por su parte, el diputado y presidente del partido, Johannes Kaiser, señaló que no tiene sentido imponerse donde a uno no lo necesitan. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de reajuste del sector público, pero rechazó las normas de amarre. Al respecto, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, afirmó que la norma se repondrá en el Senado. El Consejo Nacional de la Democracia Cristiana aceptó la renuncia de Francisco Huenchumilla como presidente de la Falange, por lo que Óscar Ramírez pasaría a ocupar la titularidad. Por otra parte, rechazó la solicitud de dimisión de las vicepresidentas María Elena Villagrán y Ana María Hernández. El Juzgado de Garantía de San Antonio dictó la prisión preventiva para 2 detenidos acusados de homicidio frustrado contra carabineros durante el desalojo de la megatoma ubicada en el Cerro Centinela. Entre los implicados figura Brian Serrano, una de las personas que pueden recibir una pensión de gracia por el estallido social. Y en materia internacional, el gobierno de Irán envió un mensaje a Estados Unidos en el que le pide que no cometa el mismo error de junio de 2025 cuando bombardeó instalaciones nucleares en Teherán. Ante esto, la Cancillería iraní insistió en buscar salidas diplomáticas. Juanma. Muy bien, son las 7:06. A ver, vamos a hablar de varias cosas que han marcado la pauta durante esta jornada, y una de ellas está vinculada con la crisis política. Me carga utilizar conceptos como la crisis cuando uno dice, ay, una exageración. No, una crisis, sí, esta es una crisis la que está viviendo definitivamente el oficialismo a partir del caso de la ley Naim Retamal, que se aplicó en el caso de Gustavo Gatica o de Claudio Crespo, para ser más preciso, del ex teniente coronel en la investigación por lo que ocurrió con Gustavo Gatica. Voy a solamente precisar qué es lo que dice la ley Naim Retamal, que se promulgó en 2023 y que fue una respuesta política a la crisis de seguridad y se terminó convirtiendo en lo que hoy día tiene crisis al oficialismo. Estableció el principio de legítima defensa privilegiada para las policías, y en términos simples significa que cuando un carabinero usa un arma de servicio, la justicia tiene que presumir de entrada que lo hizo correctamente para defender la vida suya o la de tercero, a menos que se pruebe lo contrario. Es decir, invierte la carga de la prueba. No es que él tenga que demostrar que usó el arma de servicio correctamente para defenderse él o a tercero, sino que se presume que lo hizo para eso, y salvo que alguien quiera o tenga cómo demostrar lo contrario. Por lo tanto, dificulta que se formalice un uniformado por el hecho de disparar, que era básicamente el gran temor que estaban teniendo los carabineros, que en el fondo muchas veces parecía que podían quedar inhibidos, ¿no?, de utilizar las armas. La norma fue aprobada en su momento con un amplio respaldo que incluyó los votos de la derecha, pero con gran parte del socialismo democrático y sectores de centro. El Frente Amplio y el Partido Comunista o se opusieron o intentaron llevarla incluso al Tribunal Constitucional. ¿Y por qué, si el caso de Gustavo Gatica ocurrió, en la cercanía del estallido social, 2019, y esta ley se aprobó en 2023, por qué se aplica en el caso de Claudio Crespo? Porque el tribunal cita la lógica de la ley Naim Retamal y aplica el criterio de retroactividad penal más favorable, porque la ley estaba vigente cuando se inició el juicio. Y eso es lo que ha provocado este debate y esta discusión en estos momentos. Sabemos que hay una parte de la izquierda que ha planteado por lo mismo, generar, una especie de, no sé cómo decirlo, pero culpa respecto de a quién le corresponde asumir esa responsabilidad por haber aprobado la ley. Finalmente Claudio Crespo quedó, no se le va a considerar culpable. Y el Frente Amplio y el Partido Comunista salieron con lanzallamas, ustedes ya saben, ya lo comentamos en el día de ayer, para que voy a entrar en detalle, y que por supuesto empezaron a tomar distancia. Incluso algunos decían, nosotros quisimos recurrir al Tribunal Constitucional y el gobierno la promulgó a las 8 de la mañana para impedir que nosotros fuéramos al Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera, etcétera. Y apuntaron con el dedo a quienes votaron a favor, entre los cuales estaban sus socios dentro del oficialismo, entiéndase, Partido Socialista, PPD, etcétera, etcétera. Martes en la noche, después de escuchar el veredicto y las reacciones del Frente Amplio y el Partido Comunista, la directiva del PS estuvo reunida con la bancada de diputados de la colectividad. No había temas en tabla, pero todos sabían que lo fueron a lo que habían sido convocados, que era básicamente el enojo que había en el partido por estas declaraciones del PC y también del Frente Amplio,
que las habían emprendido contra el socialismo democrático porque habían respaldado los artículos de esta ley que había sido promovida por la moneda. Una situación, por supuesto, que levantó bastante controversia y una, por supuesto, discusión que hoy tiene a este sector político tan confrontado que se hace difícil pensar que van a terminar bien los menos de 2 meses que le quedan al gobierno del presidente Gabriel Boric. No le voy a dar la lata de toda la interna del Partido Socialista, de lo que se dijeron, del puño en alto y todas esas cosas que en el fondo a muchos de verdad puede parecer no muy relevante porque no tienen, digamos, mucho sentido, pero básicamente el partido está muy unido en esta pasada, tanto que algunos dijeron que había que hacer una reflexión en torno a la permanencia del partido dentro del gobierno. La presidenta de la colectividad, la senadora Paulina Bodanovich, dijo que esta era una decisión mayor, que podía afectar a muchos, a importantes militantes socialistas, pero que había que analizarlo con prudencia y probablemente a través de la comisión política del partido. Es decir, que ella no haya cerrado la puerta a salirse del gobierno en sí mismo, da cuenta de la gravedad con la que se la están tomando. Por de pronto suspendieron sus participaciones en todo, congelaron su participación en la alianza de gobierno, no llegan al cónclave de los partidos que está convocado para los próximos días por el gobierno, tampoco al próximo comité político ampliado. No se van a ir del gobierno y aquí uno puede empezar a especular y por supuesto a ellos les gusta mirar bajo el agua, los críticos van a decir no, ¿cómo se le ocurre que el Partido Socialista se va a ir del gobierno y todo lo que significa dejar sin trabajo a la gente que trabaja allí, más lo que estuvieron esforzándose en avanzar en una ley de amarre como para que voluntariamente ahora algunos se vayan a ir, etcétera, etcétera. Ya vamos a hablar de la ley de amarre, todo esto, que tuvo un traspié bien importante ayer en el Congreso. Pero da lo mismo eso, porque a estas alturas por supuesto que las reacciones políticas antagónicas a las del Partido Socialista no son lo relevante. Aquí lo relevante es la molestia, pero además la postura del gobierno. Porque el presidente Gabriel Boric, cuando fue al programa Tolerancia Cero, abordando este tema, dijo en esa entrevista que la ley Naim Retamal no es una iniciativa del gobierno, es la fusión de diversas iniciativas de parlamentarios. Y esto los dejó boquiabierto a los socialistas. Y déjeme decirle, no solo a los socialistas. Lanzó el gobierno hace algunos días un sitio que se llama 1000 Avances, que son los 1000 avances que logró este gobierno en 4 años, como para empezar a escribir el legado del presidente Gabriel Boric, porque si la historia no la escribe uno, te la van a escribir los contrarios y eso por supuesto que es perder el relato. Y entre los 1000 avances está la ley Naim Retamal. Entonces ahora que el gobierno toma distancia de la ley Naim Retamal van a tener que cambiar el nombre del sitio. Se tiene que llamar 999 avances, pues, no son los 1000 avances, porque están empezando a tomar distancia de una cosa de la que se jactaban como parte, por ejemplo, de las medidas de seguridad, en el capítulo de las medidas de seguridad, y resulta que ahora no está como parte de las medidas que al gobierno le gusta destacar. Porque o se es o no se es. Cuando uno queda a medio camino, las medias tintas ya sabemos que no funcionan. Dejo el punto planteado, ¿no? Ahora, ¿qué significa en la práctica que el Partido Socialista, a lo que probablemente pueda ocurrir, que otras colectividades como el PPD y los radicales también suspendan su participación en el conglomerado oficialista, que es básicamente restarse de los cónclaves y de las reuniones y en el fondo empezar a cortar como vínculo? Muy probablemente lo que muchos hace un rato ya venían especulando. No es muy difícil que usted mismo que nos va escuchando en estos momentos en el auto también lo haya reflexionado si es que algo le interesa la política. Y es que cuando este sector pase a la oposición, a partir del 11 de marzo, la pregunta era si van a seguir actuando de forma unida o si más bien cada cual va a tratar de mantener un perfil que lo identifique más nítidamente para dar respuesta a sus propios sectores políticos. En el fondo, no perder identidad. Y hace rato que se venía diciendo que era muy probable que esta coalición, que estaba pegada con chicle, no es una exageración, no es una frase ideológica, a los que les gusta también andar mirando bajo el agua. Esto no es una definición ideológica. Si estaban pegados con chicle, si era evidente, habían sido ninguneados por el Frente Amplio los históricos de la concertación. Se sumaron al gobierno. La molestia de dirigentes del Frente Amplio, especialmente el Frente Amplio, algunos comunistas, pero fundamentalmente el Frente Amplio, de ver cómo tomaba el control, la rienda de este gobierno, figuras como Carolina Toá, el propio Monsalve en algún momento, Mario Marcel, etcétera, etcétera, y por lo tanto los que habían sido ninguneados hoy día eran los que comandaban o ayudaban al presidente a conducir el buque. Y eso hizo que tuvieran grandes diferencias, pero si hubo muchas diferencias, el Partido Socialista con el Partido Comunista tienen diferencias bien marcadas y las vienen teniendo hace rato, en muchos aspectos, y especialmente en materia de seguridad. Pero usted no olvide,
porque siempre es bueno que uno tenga fresco en la memoria algunas cosas, como por ejemplo cuando el Partido Comunista, a propósito de un allanamiento en Villa Francia, donde encontraron un montón de material bélico, dijo que todo era un montaje del gobierno, del Ministerio del Interior. Acuérdense que el Partido Comunista dijo que lo que habían encontrado en Villa Francia era un montaje del gobierno. El Partido Comunista, que es parte del gobierno, dijo eso. Entonces, hoy día la pregunta es, el Partido Socialista, que se siente muy leal al gobierno, corta relaciones con el Frente Amplio y el Partido Comunista porque sienten que ellos están traicionando al gobierno. O sea, el gobierno quedó, en la práctica, hoy, reducido a apruebo dignidad. Así se llamaba, ¿se acuerdan ustedes? El conglomerado que reunía a los partidos del Frente Amplio y a los comunistas, y son precisamente los que hoy día quedan respaldando al gobierno, que paradojalmente además son los que tienen una crítica con el gobierno por haber permitido que la ley Naim Retamal se aprobara. Así están las cosas en la izquierda. Se desgrana el choclo, como se diría en buen chileno, especialmente en verano. Ahora, los problemas no son solamente en el conglomerado de gobierno, son al interior de partidos, especialmente en el Partido Comunista. Daniel Jadwe se ha convertido también en un dolor de cabeza. Cuestiona sistemáticamente al presidente Gabriel Boric, pero además ha cuestionado a los ministros comunistas Camila Vallejo, vocera, y Jaime Gajardo, ministro de Justicia. Hace algunos días, en el lanzamiento de un libro en su casa, porque recordemos que está con arresto domiciliario, hizo un evento, porque nada le impide a Daniel Jadwe hacer un evento, donde cuestionó a los ministros que están en el gobierno, diciendo: estoy preso en este gobierno, con ministro de Justicia comunista, con ministra secretaria general comunista, y todos saben que es todo un montaje. ¿Y ustedes creen que a alguien se le ha movido una pestaña dentro del mundo nuestro? No, porque son parte de la persecución. Fue lo que dijo Daniel Jadwe. Esto ya indignó a las figuras del Partido Comunista, Nicolás Cataldo, Camila Vallejo, Jaime Gajardo, e incluso la ex ministra y ex candidata presidencial, Janet Jara, mandaron una carta a la directiva del partido, en el fondo para pegarle un parelé a Daniel Jadwe. Él hoy día no es militante, ha formalizado, está su militancia, entiendo, suspendida, y no hay mucho lo que se puede hacer, pero al menos es marcar un punto político. Es una diferencia adicional la que tiene el Partido Comunista en estos momentos, con figuras muy relevantes, cuestionando el manejo que el partido ha tenido, permitiendo que Daniel Jadwe salga a despotricar, además haciendo una acusación que es muy severa, es muy, muy dura, donde pone básicamente a los ministros comunistas de este gobierno como parte del entramado de persecución y montaje que, según él, es lo que lo ha mantenido durante todo este tiempo formalizado por el caso de las farmacias populares. El Partido Comunista, usted ya sabe, tiene otras diferencias bien marcadas, ¿no? Como por ejemplo el caso de las relaciones internacionales y donde hay democracia o no hay democracia. De hecho, déjeme agregarle un elemento. Entre las varias cosas que ha dicho el presidente Gabriel Boric, que ha dado 3 entrevistas en los últimos días, 4 entrevistas en realidad. Sube la radio en Tolerancia Cero, estuvo en la Radio Futuro ayer y dio una entrevista al diario El País. Ahí están las 4 entrevistas. Fidel Castro fue un dictador, dijo. Ustedes imaginarán cómo corrían en círculo el Partido Comunista, no podían creerlo. O sea, las palabras del presidente provocaron el malestar del partido de Lautaro Carmona. Declaraciones que hace que son muy lamentables, sobre todo en este momento de amenazas estadounidenses a Cuba, dijo la diputada Carmen Hertz. Que supuesto que Carmen Hertz debe considerar a Fidel Castro un extraordinario líder demócrata, ¿no? Que gobernó desde 1959 y ahí está la realidad cubana. El Partido Comunista vive su crisis, el oficialismo vive su crisis. Pero, como en todas partes se cuecen habas, ya que estamos con refranes de vegetales, mientras se desgrana el choclo en el oficialismo, hay que decir que en la derecha tienen sus propias dificultades. La conformación del gabinete del presidente José Antonio Kast también ha estado bien compleja. El Partido Nacional Libertario comunicó ayer que no va a integrar el gobierno. Básicamente no los llamaron, no los consideraron, no estamos a 5 días para que se haga el anuncio, se supone que es el martes de la próxima semana, y hasta ahora no han sido convocados para ningún cargo, no solo de ministros, subsecretarios, tampoco delegados presidenciales, en fin. Entonces el Partido Nacional Libertario finalmente tomó la determinación de restarse, de no sumarse al gobierno de José Antonio Kast. Johannes Kaiser, con quien ayer a todo esto conversamos, lo hicimos antes de que el Partido Nacional Libertario comunicara formalmente esta determinación, dijo que si empieza a avanzar de forma equivocada este gobierno, refiriéndose al de José Antonio Kast, vamos a levantar la voz. ¿Por qué no los convocaron? No lo sabemos. ¿A quiénes están convocando? Parece que muchos independientes, lo que ha generado que adicionalmente José Antonio Kast tenga, no sé si un dolor de cabeza, pero al menos una cierta incomodidad
Porque Chile Vamos empieza a mirar con una cierta preocupación que su participación dentro del gobierno pareciera que también va a estar bastante reducida. Se habla solamente de José García Ruminot como ministro secretario general de la presidencia y Claudio Alvarado como ministro del Interior. El primero de RN, el segundo es de la UDI. Pero mucho independiente cercano al Partido Republicano. Y esto también ha encendido las alarmas dentro de Chile Vamos, que tienen cuestionamientos sobre qué es lo que está diseñando José Antonio Kast al respecto. Y quizás lo más, digamos, notorio, lo más ruidoso, ha sido a quién va a nombrar en el Ministerio de Seguridad. Ayer vimos a Rodolfo Carter, el senador electo por la Araucanía y exalcalde de la Florida, llegar hasta la oficina del presidente electo, donde no se sabe qué conversaron. Él mantuvo en suspenso su decisión de asumir o no como ministro en esta cartera, para lo que ha planteado aparentemente, esto es lo que cuenta el diario La Tercera, una serie de condiciones, como por ejemplo elegir a su reemplazante y tener más atribuciones y recursos una vez que esté en ese ministerio, elegir a su reemplazante en el Senado, porque él fue electo como senador. Podría darse la paradoja que no asuma, pero al menos que se le dé la prerrogativa de ser él quien pueda elegir a su reemplazante. Un resorte que no necesariamente le corresponde al presidente electo, pero de todas formas, si esas son las condiciones, hay que mirar. Las condiciones, digo, porque no es solamente elegir a su reemplazante, sino tener más atribuciones y recursos dentro del Ministerio de Seguridad. Así están las cosas hoy día en la política. A lo que hay que agregar un tema del que vamos a hablar en un momento más, que es lo que ocurrió ayer en el Congreso con la aprobación de la ley de reajuste al sector público que incluía la famosa norma del amarre. 7:21 minutos. We'll do it all. Everything on our own. We don't need anything or if I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? I don't quite know. Snow Patrol con Chasing Cars, esta canción interpretada de manera magistral y que apareció en uno de los capítulos de Grey's Anatomy. Y se convirtió en la canción famosa que es, ¿no? En que no solamente aparece ahí, después de Grey's Anatomy apareció en un montón de otros lugares. Bueno, 2006, es una canción del 2006. Un hecho del 2006 de un día como hoy, 15 de enero. Michelle Bachelet era elegida presidenta de Chile, la primera mujer en ocupar este cargo en la historia de nuestro país. Recordemos que antes la primera vuelta era en diciembre, la segunda vuelta era en enero, así ocurría. Y ella fue electa un día como hoy en segunda vuelta, derrotando a Sebastián Piñera. Recordando un hecho de la historia, nosotros nos vamos a ir a la pausa comercial y, como siempre, saludando a nuestros auspiciadores. Con Book automatiza los procesos de tu empresa para que lo único acumulado este verano sea arena en los zapatos. Por un verano sin pendientes, usa Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl. Entel, junto a Starlink, es el primero en Latinoamérica en ofrecer cobertura satelital en tu celular. Un servicio exclusivo para clientes Entel que permite mantenerte conectado incluso en las zonas más remotas, llegando donde otros no llegan. Entel, contigo en todas. Por confianza, respaldo y trayectoria, Cuprum, lejos la mejor AFP. Si se trata de tus ahorros y tu futuro, tus decisiones y tu AFP son clave. Por eso elige Cuprum, por más de 44 años, sinónimo de excelencia, liderazgo y resultados. En Coyahuasi desafían el presente para contribuir a una sociedad mejor. Con la robotización de procesos, el uso de analítica avanzada y proyectos como la red de Trolley Assist para camiones mineros, continúan desarrollando una minería moderna, sostenible y con visión de futuro. Conoce más sobre sus iniciativas en coyahuasi.cl. Coyahuasi, son mucho más que cobre. Vamos a la pausa. Nos queda tanto todavía por seguir desarrollando esta mañana. En Ahora es Cuando. Volvemos. Quédate con lo importante. Juan Manuel Astorga revisa la actualidad de cada mañana. Esto es Ahora es Cuando, en Radio Infinita.
¿Puede la inteligencia artificial mejorar cómo aprendemos y enseñamos? Universidad Andrés Bello te invita a descubrirlo en su ciclo de charlas Educación del Futuro, donde expertos de las más relevantes empresas a nivel mundial analizan cómo la IA y la innovación tecnológica están transformando el aprendizaje, la docencia y la gestión universitaria. Revive todas las charlas en aporte.unap.cl. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. En Principal, nuestra experiencia global como Asset Manager nos permite ofrecer una gestión patrimonial personalizada. Tu futura pensión es parte esencial de ese plan. Por eso te invitamos a invertir en tu futuro y llevar tu APB al siguiente nivel con Principal. Planifica junto a un asesor el portafolio que mejor se ajuste a tus objetivos. Conoce más en Principal.cl. Principal Asset Manager Global en Latinoamérica. Los valores de las cuotas del fondo son variables. Infórmese sobre las características esenciales de inversión en este fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. En Entel tenemos a los mejores clientes y eso nos hace una mejor compañía. Por eso junto a Starlink somos los primeros en Latinoamérica en ofrecer cobertura satelital en tu celular. Un servicio exclusivo que ya está disponible para nuestros clientes, llegando a lugares donde otros no llegan. Para que estés conectado, estés donde estés. Entel, contigo en todas. En Collahuasi, desafiamos el presente para que el futuro de Tarapacá cobre vida. Hace más de 12 años, a través de alianzas público-privadas, impulsamos la educación técnico-profesional de miles de jóvenes de la región. Tanto en Pica como en Alto Hospicio, nos esforzamos a diario por formar a los futuros talentos que la minería nacional necesita. Porque cuando trabajamos juntos, Tarapacá crece. Collahuasi, somos mucho más que cobre. Hola, don José. Buenos días. Oiga, ¿Sí? Usted que es el conserje y todo lo sabe. Escuché que pondrán una lavandería autoservicio en el edificio. Sí, pues señora Alicia, una lavandería Prontomatic con lavadoras y secadoras macanudas, oiga. Y se paga con una app súper fácil de usar. Ay, pero qué bueno. No más problemas para secar la ropa en invierno y sin monedas. Sí, pues vio, se viene pronto. Somos Prontomatic y tenemos la solución de lavandería para tu edificio. Conócenos en prontomatic.cl. Prontomatic, queremos verte bien. Dicen que la juventud es para equivocarse, pero yo aprendí que es mejor tomar buenas decisiones desde el principio. Con AFP Cuprum, tu futuro comienza hoy, por confianza, respaldo y trayectoria. Cuprum, lejos la mejor AFP. En Salfar, sabemos que todos los días alguien en Chile se levanta para enfrentar un nuevo desafío. Mover tierra, trasladar carga, trabajar el campo o elegir el vehículo que lo acompañará en su próximo proyecto. Por eso en Salfa contamos con la mejor oferta de maquinaria, camiones, autos y tractores. Además de un respaldo de postventa, preparado para acompañarte en nuestras sucursales de todo Chile. Conoce más en salfa.cl. Donde hay desafíos, está Salfa. ¿Qué es la felicidad en el trabajo? Para cada persona es diferente, pero si hay algo que nos da felicidad a todos es ser más eficientes con nuestro tiempo y tareas. Para eso está Book, un software de gestión de personas que centraliza en una misma plataforma todas tus tareas, remuneraciones, beneficios, capacitaciones y mucho más. Desde cualquier dispositivo, con inteligencia artificial integrada y un servicio personalizado. Book te ayudará a optimizar tu tiempo y el de tus colaboradores y así potenciar su bienestar. Descubre todas nuestras soluciones en buk.cl. Book crea un lugar de trabajo más feliz. ¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una ciudad preferida, hay una casa preferida. Y donde hay una casa preferida, hay una inversión preferida. No te pierdas una oportunidad irrepetible para tu crédito hipotecario con el subsidio a la tasa y accede a una tasa de 3,30% durante enero. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl, más sujeto a evaluación crediticia. ¿Puede la inteligencia artificial mejorar cómo aprendemos y enseñamos? Universidad Andrés Bello te invita a descubrirlo en su ciclo de charlas Educación del Futuro, donde expertos de las más relevantes empresas a nivel mundial analizan cómo la IA y la innovación tecnológica están transformando el aprendizaje, la docencia y la gestión universitaria. Revive todas las charlas en aporte.unap.cl. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Estás en Ahora es Cuando, con Juan Manuel Astorga. Es Infinita 100.1.
estamos de vuelta a 7:29. Dejamos pendiente algunos temas, bueno, varios en realidad. Decíamos que ha tenido un trámite bastante largo el proyecto de reajuste del sector público, no solo por su extensión de semanas de discusión, sino también por la cantidad de temas que está abordando este proyecto. Por lo mismo, ayer se marcó un primer hito bien importante porque la sala de la Cámara de Diputados lo aprobó y lo despachó al Senado para que continúe su trámite legislativo. Discusión previa a la votación donde fueron explicándose las posturas de los legisladores, que en su mayoría anticiparon que iban a apoyar el alza de 3,4% gradual, porque recordemos que es en dos periodos, 2% en diciembre y 1,4% en junio de este año. Ya pasamos diciembre, pero igual se paga con efecto retroactivo. La cosa es que, puesto que se aprobó con voto de Chile Vamos, no así del Partido Republicano, el proyecto pasa al Senado. Lo que no tuvo la misma suerte fueron las normas de amarre, la famosa ley de amarre. No logró pasar el sedazo de la Cámara de Diputados. El gobierno había ingresado incluso una indicación para modificar los años en que los trabajadores a contrata pueden ir a reclamar un despido que consideran injustificado. Había dicho 2 años y finalmente dijo cuando ya llevan 5 años es que podrían ir a reclamar ante un despido injustificado, pero la verdad es que de todas formas no prosperó la indicación y quedó en 2 años, y finalmente lo que pasó es que en la Cámara ayer no se aprobó esta norma. Ayer el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, había dicho que la va a reponer en el Senado porque es un compromiso que tiene el gobierno con la mesa del sector público. Lo que hay que mirar ahí es cuánto puede retrasar la discusión cuando estamos a 2 semanas de entrar en el periodo de receso legislativo porque los parlamentarios se van de vacaciones. Y por lo tanto hay que mirar lo que ocurra en el Senado, donde ahí sí que el gobierno la tiene difícil porque está bastante más equilibrado en términos de fuerzas políticas, y ya sabemos que la oposición, que es la que va a pasar a ser oficialismo el 11 de marzo, no le va a dar los votos para avanzar en la norma del reajuste del sector público. Por lo que, si la repone en el Senado y se la rechazan en el Senado y el proyecto se aprueba tal como venía en la Cámara de Diputados, bueno, se aprueba el proyecto tal cual como está y no hay norma de amarre. Si por alguna razón se llegara a aprobar en el Senado, lo que se ve muy, muy difícil, el proyecto pasa a comisión mixta, es decir, parlamentarios de ambas cámaras. Pero hay que decir que muy probablemente eso no va a ocurrir. Ahora, tampoco avanzaron las normas, por ejemplo, que permitían a Correos de Chile habilitar la prestación de servicios logísticos para, digamos, tratar de adecuarse en términos de competitividad a otras empresas de despacho privada. Y tampoco pasó la norma que permitía a la ENAP participar directa o indirectamente en el desarrollo de proyectos de hidrógeno verde, combustibles renovables, sintéticos y otros vectores energéticos a lo largo de toda su cadena de producción, logística y comercialización. Así es que lo que vamos a mirar es qué es lo que vaya a ocurrir en el Senado, en la discusión que se viene por delante, pero por ahora ya sabemos que esto no logró avanzar. Sí, el reajuste de 3,4% del sector público, que una parte es en diciembre y la otra en junio, se paga con efecto retroactivo porque ya estamos en enero. Vamos a ver qué ocurre con eso en el Senado, pero las leyes de amarre, que fueron las que generaron toda esta batahola y controversia, no pasó la Cámara de Diputados y por lo tanto, aunque la repongan en el Senado, muy probablemente no va a conseguir el objetivo que el gobierno se ha trazado. Vamos a ir a otro tema. Ayer vimos un operativo realizado por más de un centenar de carabineros en distintas comunas en la Araucanía, por ejemplo, Los Ríos, Temuco, también en la comuna de Mafil, en Los Ríos, para detener a 3 hijos y un ex yerno de Julia del Carmen Chuñil, la presidenta de la comunidad mapuche Putregel en Mafil, en el norte de Valdivia, que había desaparecido, ustedes saben, el 8 de noviembre del año 2024. O sea, ya llevaba más de 14 meses desaparecida. En algún momento se planteó, incluso el presidente Gabriel Boric había recogido la tesis de la abogada de los que hoy día son los imputados, de que su desaparición fue por su calidad de defensora medioambiental, lo que en algún momento fue rebatido por la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel. No era por ahí donde venía la línea investigativa. De hecho, se hizo un documental meses antes de su desaparición donde ella definía su lucha de manera más concreta, diciendo que estaba peleando, entre otras cosas, por un cementerio en la zona. En fin, la cosa es que quedó como la sensación de que ella pudo haber desaparecido producto de su rol dirigencial. A pesar de que la verdad es que hoy día toda la investigación muestra que ella no era una dirigente muy activa, la verdad. Bueno, la cosa es que desapareció y a partir de ahí empezó la investigación. Se habían hecho allanamientos a la casa de los hijos de esta mujer, al punto de que ellos incluso presentaron un recurso tratando de bloquear estos allanamientos porque decían que esto les estaba generando como una especie de daño psicológico, ¿no? No se acogió ese recurso porque se necesitaba avanzar en la investigación.
y encontraron algunas manchas de sangre. Después, cuando empezaron a cotejar los testimonios de cada uno de ellos, empezaron a encontrar algunas inexactitudes, imprecisiones. Después, digamos, investigando un poco más, se dieron cuenta de que ellos habían tratado de inducir ciertas declaraciones de algunos otros testigos para que dijeran ciertas cosas respecto de cuándo había sido la última vez que vieron a la mujer. Los habían visto algunos de ellos quemando ropa, aparentemente ropa de mujer, etcétera, etcétera, hasta que finalmente lo que vimos es que detuvieron a 3 de los 5 hijos de esta mujer y también a su ex yerno. Los 4 van a ser imputados además por robo con violencia e intimidación contra un adulto mayor, pero formalizado por homicidio calificado. Eso va a ocurrir hoy día en la mañana, a partir de las 11 de la mañana, entiendo que es cuando se efectúa esa audiencia. Tenía 72 años esta mujer al momento de su desaparición. Habría ocurrido esto después de una pelea en su casa. Ella le había permitido el usufructo de uno de sus terrenos a uno de sus hijos, pero no le permitía, se lo había traspasado, pero no le permitía la venta. Aquí lo que se cree que es básicamente una disputa territorial por razones económicas, fundamentalmente lo que habría provocado la desaparición o que los hijos actuaran para generar la desaparición de esta mujer. Las detenciones en este caso mostraron que tuvo un móvil familiar no medioambiental, como había planteado la abogada de los defensores de los hijos de la mujer, y por lo tanto lo que hay que mirar a partir de ahora es cuáles son las pruebas, porque a todo esto ayer se continuó la diligencia de buscar el cuerpo, si el cuerpo todavía no ha sido encontrado. Se tuvo que suspender esa labor porque se largó a llover en la zona en la que se estaba buscando, por lo tanto se postergó hasta hoy día. Lo que no ha dicho la fiscal y tampoco las policías es si tienen antecedentes más concretos respecto de cuál podría ser el paradero del cuerpo de esta dirigente, y hasta el momento esa información no ha sido confirmada. Eso entre los temas nacionales que teníamos pendientes. Una última cosa, vieron que el presidente Gabriel Boric en Tolerancia Cero ratificó que va a nominar a Michelle Bachelet formalmente antes de que deje el cargo como candidata a la Secretaría General de Naciones Unidas. Esto provocó una molestia en la derecha. De hecho, los republicanos han sido los que están más incómodos porque consideran que los tiempos que vienen son de responsabilidad fiscal y va a quedar atrás la práctica de dilapidar los recursos que tenía Chile o que tiene Chile en términos de aventuras políticas. Esto implica inevitablemente plata. O sea, lo que están diciendo los republicanos es, ok, el gobierno la va a nominar, pero nosotros no vamos a comprometer recursos para su candidatura. José Antonio Kast no ha querido comprometer apoyo a Michelle Bachelet en este tema. Ha dicho que lo va a resolver una vez que llegue a la moneda el próximo 11 de marzo. Vamos a la crónica internacional. Ahí hay varias cosas también importantes que revisar esta mañana. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó que mantuvo una llamada telefónica con el presidente Donald Trump para abordar una agenda de trabajo bilateral y los asuntos pendientes que hay entre ambos gobiernos. Dijo el día de hoy, sostuvo una larga, productiva y cortés conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos desarrollada en el marco de respeto mutuo. Ella no ofreció detalles sobre la agenda de trabajo, no precisó los asuntos pendientes entre Venezuela y Estados Unidos, pero Trump reveló más temprano que la presidenta encargada, dijo, es una persona fantástica con quien se ha trabajado muy bien. Porque Donald Trump tiene esta como bipolaridad en que te ama o te odia, y hasta hace una semana estaba anunciando que ella podía sufrir una intervención militar más dura incluso que la que vivió Nicolás Maduro si Venezuela no hacía lo que Estados Unidos le pedía. Y ayer la consideró una persona fantástica, ¿no? Estaba muy contento de la conversación que había tenido, una conversación excelente, dijo ella, una persona fantástica, de hecho es alguien con quien hemos trabajado muy bien, y dijo que abordaron muchos temas y que se están llevando muy bien con Venezuela. Hay fuentes diplomáticas venezolanas que fueron consultadas por la agencia Noticias F, que confirmaron que la conversación tuvo lugar ayer y que fue muy extensa y muy buena, con un tono muy cordial entre ambos mandatarios. Ya están trabajando en rehabilitar los canales diplomáticos formales que se rompieron en el año 2019. Trump habló con Delcy Rodríguez un día antes de recibir en la Casa Blanca a la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, quien de momento ha sido bastante excluida por el gobierno norteamericano de la transición en Venezuela. Pero hoy ella visita la Casa Blanca, va a tener una reunión con el presidente y vamos a ver si es que aparece a partir de ahí alguna conclusión respecto de algún rol que eventualmente pueda jugar en el mediano plazo en la recuperación democrática venezolana. Delcy Rodríguez, mientras tanto, dijo que Venezuela está viviendo un nuevo momento político de entendimiento. Ella, dentro del país, dijo que se abre un momento que permite el entendimiento desde la divergencia y la diversidad política e ideológica, pero con bastante respeto hacia el otro, mostrando ciertos grados de apertura en medio de una presión, en todo caso, muy, muy marcada por parte del gobierno norteamericano. Después de la incursión en Venezuela, el presidente Donald Trump sabemos que
tuvo palabras bien críticas hacia Cuba, respuesta de Miguel Díaz-Canel, que dijo que Estados Unidos no tiene moral para intervenir en Cuba después del embargo económico. Donald Trump tuvo palabras muy duras respecto de lo que está pasando con el narcotráfico en México. Claudia Sheinbaum conversó por teléfono con él, acordaron ciertas fórmulas conjuntas para poder enfrentar el narcotráfico sin la necesidad de una intervención militar norteamericana en suelo mexicano. Donald Trump tuvo palabras muy críticas respecto del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Ayer se informó que Gustavo Petro va a viajar a Estados Unidos en los próximos días para tener una reunión bilateral con el presidente Donald Trump. El presidente norteamericano ha señalado que Groenlandia no puede seguir en manos de Dinamarca y que lo van a tomar por las buenas o por las malas. La Unión Europea se alineó y paró detrás del gobierno danés para respaldar que esa monarquía siga administrando el territorio que se encuentra en el Atlántico, en la zona ártica en realidad. Y Donald Trump, además, ha tenido palabras muy críticas respecto de Irán, donde se están generando protestas desde mediados de diciembre, fundamentalmente de jóvenes, pero ya no solo jóvenes, que vienen criticando lo que está ocurriendo con la economía, fundamentalmente el rial. Su moneda se ha devaluado de forma estrepitosa, tienen un nivel de inflación muy alto, se han tenido que apretar muchísimo el cinturón, y esta crisis económica, que ha golpeado muy fuerte a las familias iraníes, ha provocado protestas que partieron por la economía, pero que ahora además están exigiendo mayores grados de libertad, y cuando decimos mayores grados de libertad es básicamente que no los persigan por prácticamente cualquier cosa que al régimen de los ayatolá no les guste. Raya para la suma, en realidad todo esto ha sido resta, llevamos cerca de 20.000 muertos, según los cálculos que ha hecho la prensa norteamericana, fundamentalmente la cadena CBS News, que es la que ha tenido acceso a información de las muy pocas ONG que han podido transmitir esos datos desde Irán. Estamos hablando de 20.000 muertos en las protestas, lo que llevó al gobierno norteamericano a anunciar que la ayuda va en camino. No ha explicitado qué tipo de ayuda, y ha anunciado también que va a castigar a los países que comercialicen con Irán con aplicación de un arancel de un 25%. Ahora, dado que el gobierno de los ayatolá respondió diciéndole a Estados Unidos que ellos podrían tener una retaliación militar en caso de que vayan a sufrir algún tipo de ataque por parte de los norteamericanos, y que esa respuesta de Irán no solamente podría ser contra las bases norteamericanas que están emplazadas en la región, Estados Unidos tiene un montón de bases en la zona, sino que también contra los aliados de Estados Unidos, entre los cuales por supuesto siempre figura Israel, país al que Irán odia y Estado que ha prometido hacer desaparecer. Esto ha provocado, por supuesto, una tensión en la zona que ha generado a su vez que haya una división entre los países de la zona, señalando a Estados Unidos que esto no es Venezuela y que la situación tiene que ser manejada, por supuesto, con bastante más cautela que lo que finalmente está generando hoy Estados Unidos. Así están las cosas en estos momentos en el mundo. 7:42. Un'altra te, se llama en italiano esta canción, Otra como tú, que nos regaló Eros Ramazzotti en 1993. Un día como hoy, en 1993, la policía arrestaba en Sicilia al capo de la mafia Salvatore Totorrina, la bestia, que llevaba décadas fugitivo. Recordando un hecho de la historia con una canción de ese mismo año, 1993, nos vamos a ir a la pausa comercial. Con Principal Asset Management accedes a oportunidades de inversión que trascienden fronteras, combinando la experiencia global con un profundo conocimiento de los mercados locales. En Latinoamérica y el mundo invierte a través de Principal. En Prontomatic tiene más de 35 años operando lavanderías autoservicio en Chile, Perú y Colombia. ¿Necesitas una lavandería en tu edificio? Prontomatic es la respuesta. Conoce más en prontomatic.cl. Prontomatic, queremos verte bien. La nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti, porque tienes experiencias únicas en deportes, panorama, descuentos y cashback en tus compras, soluciones de inversión y financiamiento dentro y fuera de Chile. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Vamos a la pausa. Volvemos. Quédate con lo importante. Juan Manuel Astorga revisa la actualidad de cada mañana. Esto es Ahora es Cuando, en Radio Infinita.
¿Sabías que ahora puedes gestionar toda tu empresa en un solo clic? Con Softland Cloud accedes al software más completo con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y más. Y lo mejor, con el apoyo de especialistas que te acompañarán en la implementación y una capacitación personalizada para todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate a Softland Cloud desde 0,75 UF más IVA mensual. Visítanos en softland.cl. BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y otras 7 plataformas de streaming incluidas por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 31 de enero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en btr.com. ¿Sabías que las conchas que desecha la industria del mejillón se pueden transformar en soluciones ecológicas que fomentan la economía circular? En el Centro SIC de Investigación e Innovación para el Cambio Climático de la Universidad Santo Tomás en Santiago y la región de Los Ríos, trabajan en un proyecto para reutilizar estas conchas como soluciones basadas en la naturaleza, transformándolas en un concreto biomejorado para restauración ecológica, arrecifes artificiales y sustratos para bancos naturales de mejillones, recuperando la biodiversidad y la resiliencia costera frente al cambio climático. Universidad Santo Tomás cuenta con 9 centros de investigación e innovación para contribuir al desarrollo sostenible de Chile y resolver problemáticas globales, nacionales y regionales. Universidad Santo Tomás, la red transformadora de Chile. Si buscas invertir o cambiarte al departamento de tus sueños, en Inmobiliaria Grupo Coloso lo hacemos fácil. Encuentra oportunidades en Antofagasta con entrega inmediata y futura, y en Santiago y Ñuñoa con excelente ubicación y a pasos del metro. Aprovecha las oportunidades acogidas al subsidio de la tasa del crédito hipotecario. Quedan pocos cupos. Conoce estas oportunidades y mucho más en grupocoloso.cl. Quiero comer algo rico. Conozco un lugar, pero distinto, con variedad. Espacio Terrazas en Espacio Urbano La Dehesa. Así es, vecino. Ven a disfrutar hamburguesas irresistibles en Uncle Fletch, la tradición italiana en la fábrica y la intensidad de la comida india en Rishtedar. Vive una experiencia distinta en Espacio Terrazas La Dehesa. Disfruta todo el tiempo que quieras. Tenemos estacionamiento gratuito. Espacio Urbano La Dehesa, el mall de los vecinos. Infinita es parte de Mega Media Radios, que integran también las emisoras románticas Disney y Carolina. Infinita, palabras con poder. Estás en Ahora es Cuando con Juan Manuel Astorga. Es Infinita 100.1. Estamos de vuelta a 7:47 minutos, las 7:47 minutos. Conversamos esta mañana con el senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza. ¿Cómo le va, senador? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Manuel, ¿cómo está usted? Qué gusto de saludar. Lo mismo digo, pues, muchas gracias por estar con nosotros. Oiga, senador, me carga poner nota, pero no se me ocurrió otra manera de preguntarle a usted si tuviera que definir con nota, con algún concepto. ¿Cuánta molestia hay en el Partido Socialista después de las declaraciones frente a amplistas y comunistas respecto de lo que hizo el socialismo democrático con la ley Naim Retamal, que ha provocado todo este desaguisado a partir del caso de Gustavo Gatica? ¿Cómo lo definiría usted? La verdad es que la molestia precisamente es por esto de lo que hizo el socialismo democrático, ¿no? Por favor, la ley se votó en el Congreso con amplia participación y el gobierno pidió que se votara. El gobierno del presidente Boric fue de alguna manera el que promovió el que se aprobara esta ley. Nosotros no dijimos que había que hacerla, que era forzoso sacarla, que todo lo demás, pero realmente la decisión de aprobar la ley, que no es otra ley que de alguna manera diría que deja el tema de si hubo intención o no de agredir en manos de los jueces, que fue lo que pasó ahora. O sea, la pregunta aquí no es, aquí no hay ninguna presunción, que es lo que se intenta hacer con otra ley que está parada en el Congreso y yo creo que ya no va a salir, que es como presumir la inocencia del policía o de la persona que de alguna manera se defiende o responde, ¿no? La ley dice claramente es que permite que el juez o que el grupo de jueces, como en este caso,
decida si hubo o no si había o no una amenaza. Y los jueces lo decidieron distinto a lo que uno piensa a lo mejor, y eso requiere una apelación. Pero la verdad es que a mí me parece completamente injusto cargarle a una fuerza política a esto, por favor. Si ellos estuvieron todos a favor de votarla, imagino que el Partido Comunista no, pero la verdad es que entonces estos ataques son completamente inusitados. Entonces sí, la molestia es bastante grande por la publicación incluso de un listado de nombres de los que habrían sido culpables de que ahora se absuelva a los agresores del diputado electo Gatica. Lo vamos a llamar por teléfono, senador, porque se le escucha bien, pero se le escucha demasiado bajo y la idea es que, sobre todo... Bueno, a lo mejor si me acerco más al micrófono. Ahí se le escucha mucho mejor. Bueno, voy a hablar lo más cerca del micrófono posible. Ahí está, se le escucha muy bien. Oiga, senador, bueno. Ya. Pero cuando el Partido Comunista, el Partido Socialista toma la determinación que toma, ¿qué significa la práctica? ¿Cómo habría que entender cómo queda la relación con el gobierno? En la práctica, por ahora, significa que nosotros no vamos a ir, más bien los representantes nuestros, yo no soy yo quien debería asistir, no vamos a ir al cónclave que se ha convocado y no vamos a ir a la reunión de comité político del próximo lunes, no vamos a ir, y no vamos a ir tampoco al cónclave. Y ahí vamos a parar, después ahí veremos qué es lo que pasa, ahí habrá las explicaciones del caso, y yo francamente soy uno de los que espera que entonces se resuelva, ¿no? Se resuelva de alguna manera. Uno entiende, a pesar de que no lo descartó, pero sí, por supuesto, planteó la presidenta del partido cuáles son las consecuencias de esto, uno entiende que se mantienen en el gobierno, pero ¿qué significa, desde este punto de vista, es simplemente marcar un punto o puede tener un efecto práctico, más allá de no ir a una reunión? Yo espero que no vaya más allá, pero si las agresiones continúan, francamente va a ir más allá, pues es la realidad. ¿Usted por qué cree que el Frente Amplio y el Partido Comunista tuvieron esta reacción sabiendo que esto no solamente tiene un impacto sobre el socialismo democrático, sino que sobre el mismo presidente Boric? Bueno, mira, aquí me salgo de las consideraciones partidarias y es mi opinión, ¿no? Sí. Yo se lo he dicho alguna vez incluso al presidente, que un problema durante todo este gobierno ha sido que los partidos políticos que forman parte de la coalición de gobierno generalmente mantienen entre sí reuniones, diálogos, tratan de limar asperezas, etcétera. Nosotros nunca hemos tenido una reunión con el Frente Amplio. Yo no recuerdo una... El Frente Amplio, la norma, la idea de que este era el partido que iba a reemplazar al socialismo chileno no se cumplió, el presidente lo tiene muy claro, pero hay algunos que al parecer todavía creen eso. Ahora, el mismo presidente Gabriel Boric había de alguna manera tratado de tomar una cierta distancia respecto de la ley Naim Retamal, lo que vimos en sus declaraciones, por ejemplo, en Tolerancia Cero, cuando consultado sobre este tema, el presidente lo que dijo es que la ley Naim Retamal no es una iniciativa del gobierno, sino la fusión de diversas iniciativas parlamentarias, pero lo que sorprende es que hace algunos días el gobierno lanzó un sitio tratando de publicitar sus 1000 avances durante estos casi 4 años de gobierno, y entre las normas que aparecían estaba la ley Naim Retamal. Entonces cuesta entender que se le mencione como uno de los avances del gobierno y luego el mismo presidente diga que en realidad no es una iniciativa del gobierno. Bueno, mire, decía, primero que nada, por eso se llama Naim Retamal, porque es la fusión de 2 proyectos de ley presentados en el Parlamento, eso es claro, ¿no? Segundo, naturalmente el gobierno es el que promueve las leyes para su aprobación, y después el presidente el que las suscribe, ¿no? Y las promulga. Por lo tanto, participación del gobierno en la dictación de leyes siempre hay. Ahora, claro, yo entiendo que el presidente no quiera meterse en un debate que es un debate hoy día realmente, y por desgracia, entre partidos, y que trate de dejarlo de lado, pero sí, la ley, ninguna ley se puede dictar si el gobierno tiene 1/3 de los miembros del Parlamento. Ninguno. Por lo tanto, esta ley, y nunca hemos tenido esa dificultad. Por lo tanto, esta ley fue aprobada con el consentimiento del gobierno, desde luego. Ya, ahora, en una cuestión más, si se quiere, de mediano plazo, ¿usted es de los que proyecta a una oposición unida, monolítica, si se quiere, no sé cómo, pero como al menos se presentó durante la candidatura de Janet Jara, o se imagina, una vez que llegue el 11 de marzo, una oposición donde cada quien va a tratar de buscar su propia identidad de vuelta?
Bueno, yo no diría monolítica, pero sí integrada por varias fuerzas políticas. Somos distintos nosotros del Frente Amplio, somos distintos del Partido Comunista, desde luego. Yo diría que tenemos más cercanía, efectivamente, con el Partido por la Democracia, desde luego, con el Partido Radical, y en alguna medida con el Partido Republicano también, ¿no? Perdón, el partido liberal de Milosevic, ¿no? Digamos, entonces naturalmente puede tender a formarse alianzas dentro de la alianza, pero espero que tengamos un grado de consenso con la posición del gobierno, ¿no? Ya, en una posición como esa, por lo tanto, uno tiene que definir, me imagino, no solamente cómo le van a marcar los puntos a la próxima administración, sino que empezar a construir también una especie de relato propio, ¿no?, de lo que se pretenda hacia adelante. ¿Y eso usted proyecta hoy día que es posible, es factible construir junto al Frente Amplio y el Partido Comunista? Mire, para hacer eso, lo primero que tenemos que hacer es conversar. Si nosotros no conversamos, con el PC sí, francamente, y en el Congreso también. Pero la verdad es que entre las directivas de los partidos no ha habido el diálogo que habitualmente hay en las alianzas, pues. O sea, nosotros vamos a conversar a la moneda en las reuniones de comité político. Pero esa cosa que siempre ha servido en la política chilena, que son las relaciones bilaterales, las conversaciones entre partidos, se da muy poco. Y no por una falta de voluntad nuestra, de ninguna manera, ¿no? Y esto lo planteé yo, esto mismo. Nosotros no hemos hablado nunca con el Frente Amplio, dije en una reunión con el presidente hace ya 2 años. Entonces, realmente, y desde entonces no ha habido ni acercamiento ni ninguna cosa. Entonces, yo creo que realmente en eso hemos sido tal vez todos un poco negligentes, pero efectivamente actuamos juntos, conversamos en el Congreso, pero diálogo intrapartidario no existe. Por lo tanto, cómo fijar una posición común, cómo fijar una línea común, todo eso, cómo hacerlo. Yo me imagino que el cónclave es un poco para eso, ¿no? Pero los cónclaves son con mucha gente y con muy poca conversación, porque realmente tenemos una exposición tras otra, todos los jefes de partido hablan, todos los representantes de bancadas hablan, pero no hay un diálogo propiamente tal de ida y vuelta, ¿no? Y a usted, entonces, ¿qué valor le asigna a los cónclaves? Aparte de la foto, digo. Bueno, yo creo que sí, que es una cosa buena pero los cónclaves son para fijar la política, son para escuchar a los ministros y fijar política respecto de ellos. Y la verdad es que yo recuerdo que los primeros fueron muy fuertes, muy ricos, porque era qué tipo de alianza teníamos, ¿no? Y qué grado de acuerdo queríamos llegar y de qué manera nos íbamos a entender para trabajar juntos. Pero eso nunca ocurrió, después nunca ocurrió, francamente. ¿Por qué? No lo sé, falta voluntad, supongo, de distintos sectores. Pero yo por lo menos, mire, yo tengo reuniones siempre en el Parlamento con gente, en la Comisión de Hacienda, sobre todo muchas veces hablamos conjuntamente diputados de Hacienda y diputados y senadores de Hacienda. Pero si usted me pregunta en qué cosas está usted sentado con gente del Frente Amplio, bueno, yo converso mucho con el senador Latorre, que es un buen amigo, ¿no? Pero no diría yo que tengo como bancada socialista. Y por lo menos cuando yo era jefe de la bancada y después también hemos tenido un diálogo permanente con el Frente Amplio, ni mucho menos. Senador, con el Partido Comunista algo más, ¿no? Eso sí. Ya, es que en general uno pensaba que había una mejor relación allí, ¿no?, entre esas dos colectividades más históricas, y sin embargo es donde también hemos visto bien marcadas diferencias. Hemos visto al mismo Partido Comunista acusar al gobierno en algún momento, porque fue acusar al gobierno en la práctica, de un montaje, por ejemplo, en el caso de la incautación de armas en Villa Francia hace algunos años, apuntando al Ministerio del Interior, encabezado por una figura del socialismo democrático, de hecho por dos, Manuel Monsalve y Carolina Toá. Bueno, efectivamente esas cosas, esos malentendidos han existido, eso es real, como siempre existen, ojalá no, pero existen en las alianzas y en los acuerdos. Pero esas cosas se resuelven siempre conversando, no se resuelven con declaraciones públicas, ni mucho menos con listado de culpables como el que salió en la prensa. Mire, yo no estoy en esa lista, no sé por qué en realidad, no sé si estuve en el momento de la votación o no, pero la verdad es que para muchos de los militantes socialistas el ver sus nombres en una lista de personas a las cuales se acusa de no haberle hecho justicia al diputado electo Gatica, la verdad es que yo creo que realmente es muy hiriente, muy desagradable.
Por eso es que nuestra gente está tan molesta, ¿no? Antes que se me vaya el tiempo, a propósito de votaciones, senador, pasa al Senado ahora el proyecto de ley de reajuste del sector público y el gobierno ha dicho que va a reponer en la Cámara Alta las normas que están vinculadas a lo que se ha definido así como popularmente las leyes amarre, ¿no? Yo sé que al gobierno no le gusta mucho el nombre, pero ¿usted tiene claro su posición respecto a ese punto cuando el gobierno lo reincorpore? En general, Sato, esta ley es una ley miscelánea, que la verdad es que empezó siendo ley de reajuste hace algunos años y de pronto le fueron agregando cada vez más cosas, porque es la última ley que se va a aprobar antes del receso, esto está claro, ¿no? O una de las últimas leyes. Pero yo por lo menos en esto voy a seguir la postura del gobierno. Si el gobierno quiere insistir en su postura, no las voy a cuestionar. Y de todas maneras creo que ha sido bastante menos grave el conflicto que lo que ha ocurrido, ¿no? Si no, todavía estarían discutiendo en la Cámara de Diputados. Ya, pero no tiene o sea, ¿a usted le gustan las normas que establecen, digamos, estas limitaciones respecto a las desvinculaciones de funcionarios a contrata? Yo creo que yo creo que realmente a mí me parece que naturalmente el gobierno debe tener derecho, el nuevo gobierno, a nombrar todos los funcionarios de alta dirección que están considerados en la alta dirección pública. Pero siempre me ha molestado mucho esta gente, que la gente que simplemente trabaja en cargos menores, en donde sea, tenga la angustia cada 4 años de si va a conservar su trabajo. No, eso no debe ocurrir. Y el sistema, desgraciadamente, no suprimimos a tiempo, en realidad nosotros lo cuestionamos mucho al retornar a la democracia, qué pasaba con los funcionarios menores, qué pasaba con ese tipo de gente. Hay demasiada gente contratada en el gobierno, que quiere decir que no hay gente de planta, sino que están a contrata. Y las contratas sufren mucho, porque en realidad son gente profesionales y gente que no profesional, que trabaja sinceramente para cualquier gobierno. Yo recuerdo muchas veces, cuando yo estaba en el Ministerio del Interior, por ejemplo, la mayoría, había muchísimos funcionarios ahí que eran recontratados de nuevo todo el tiempo y que uno sabía perfectamente que eran de color político distinto al de uno. Pero eso en realidad nunca se ha corregido. Entonces esta situación de que algunos algunos tienen plaza y otros otros son no permanentes, la verdad es que afecta mucho. Es muy complicado, muy doloroso, porque perjudica a mucha gente y sobre todo a gente que no tiene cargo de confianza. Muy bien, pues el senador José Miguel Insulza conversando esta mañana con nosotros aquí en Ahora es Cuando. Muchas gracias, senadora. Muchas gracias a usted, que esté muy bien. Muy buenos días. Un abrazo, muchas gracias, senador. 8:02. Nos vamos a la pausa comercial con la música de The Cranberries. Saludamos a nuestros auspiciadores. Universidad Andrés Bello invita a revivir su ciclo de charlas Educación del Futuro, donde expertos internacionales analizan cómo la inteligencia artificial y la innovación tecnológica están transformando las formas de aprender y enseñar. Revívelas en aporte.unav.cl. En el día a día y en los negocios siempre aparecen nuevos desafíos. En el campo, en la ruta o en cada proyecto, contar con respaldo marca la diferencia. Por eso, cuando hay desafíos, está Salfa. Conoce más en salfa.cl. 8 años han pasado ya desde la muerte de la vocalista de The Cranberries, Dolores O'Riordan. Bueno, la verdad es que su partida provocó en la práctica el término del grupo como lo conocíamos. Nosotros lo queremos recordar con una de sus grandes canciones y una voz además muy privilegiada. Con su música nos vamos a la pausa. Volvemos. Juan Manuel Astorga sigue contigo tras la pausa. Ahora es cuando por la 100.1. Es una presentación de Entel, contigo en todas. Nueva banca preferencial del BCI. ¿Te sumas? Coyahuasi, mucho más que cobre. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Principal, Asset Management. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
Prontomatic, la solución de lavandería para tu edificio. Cuprum, por confianza, respaldo y trayectoria. Y cuando hay desafíos, estás Alfa. Estas son las noticias. Ahora en Infinita con Antonia Moreno. Ahora en Infinita, palabras con poder. Muy buenos días, ¿cómo están? Cuando son las 8 de la mañana con 4 minutos, actualizamos información aquí en la 100.1 e infinita.cl. En unos momentos, el presidente Gabriel Boric recibirá en el Palacio de la Moneda al presidente electo José Antonio Kast. Su encuentro se da tras sus participaciones en la inauguración del Congreso Futuro 2026. El gobierno destacó el despacho de la ley Chile Cuida, que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados. Esto luego de que el Pleno del Senado respaldara el informe de la Comisión Mixta. El presidente Gabriel Boric resaltó que la iniciativa apoyará a miles de mujeres que trabajan cuidando personas dependientes. Las autoridades confirmaron la detención de un sujeto de 26 años acusado de asesinar el pasado 11 de enero a Magdalena Burgos, educadora de párvulos de 40 años. La información fue comunicada por la Fiscalía del Biobío, quienes detuvieron al individuo mientras intentaba escapar hacia Santiago. La Comisión para el Mercado Financiero cuestionó la compra del 21,44% de Azul Azul S.A., dueña del Club de Fútbol Universidad de Chile, por José Ramón Correa. Asimismo, el organismo solicitó información sobre un posible acuerdo con el empresario Michael Clark. Y en materia internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que sostuvo una larga llamada telefónica con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. El mandatario la calificó como una persona estupenda y aseguró que han trabajado muy bien juntos. Bien, cuando son las 8 de la mañana con 6 minutos, dejamos hasta acá el resumen de noticias. Los invitamos a que sigan en sintonía de la 100.1 e infinita.cl, que ya continúa Ahora es Cuando. Fueron las noticias. Ahora en Infinita con Antonia Moreno. Sigue junto a Infinita por la 100.1, palabras con poder. ¿Sabías que ahora puedes gestionar toda tu empresa en un solo clic? Con Softland Cloud accedes al software más completo con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y más. Y lo mejor, con el apoyo de especialistas que te acompañarán en la implementación y una capacitación personalizada para todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate a Softland Cloud desde 0,75 UF más IVA mensual. Visítanos en softland.cl. Tener el respaldo de la medicina UC Minutos de mi casa es tranquilidad para mi salud y la de mi familia. Ya no tengo que elegir entre la excelencia y cercanía. Ahora tengo ambas en un solo lugar. Nuevo Centro Médico UC Christus Vitacura. Un espacio creado para cuidar tu salud y la salud de tu familia con la excelencia que merecen. Aquí podrás realizar tus exámenes de laboratorio, imágenes y procedimientos clínicos y consultas médicas con el respaldo de la medicina UC. Visítanos en Avenida Vitacura 5670. La excelencia que tu salud merece. Somos UC Christus. Somos la Católica. ¿Te vas de vacaciones a Brasil o en Sudamérica? No olvides incluir tu seguro de viajes de Universal Assistance. Aprovecha el 35% off este verano. Incluye telemedicina, seguro por pérdida de maleta, cancelación o atraso de vuelos y mucho más. Visítanos en www.universal-assistance.com, en Parque Arauco o en tu agencia de viajes. Universal Assistance, una compañía Zurich. BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y otras 7 plataformas de streaming incluidas. Por solo 31,990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46,990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 31 de enero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en btr.com. Cambia tu vida con un pozo histórico. Participa por el ultra acumulado de 9,000 millones de pesos a repartir en Loto y todas sus categorías. Juega tu Loto con todo en Agencias Polla o Loto.cl y podrás ser el próximo ganador. Loto, nunca dejes de soñar. Recuerda, próximo sorteo jueves 15 a las 21 horas. Desde hoy, comprar un usado dejó de ser una preocupación. En Pompeyo Usados, llévate tu auto con seguro y garantía incluida por 1 año o hasta 2 años, que te protege de robos, siniestros y fallas mecánicas. Vehículos revisados y certificados para que compres con total tranquilidad. Recibimos tu auto en parte de pago y si el auto que te llevas no te convence, vienes y lo cambiamos. Así de simple. Pompeyo Usados, tu próximo auto viene con garantía de tranquilidad, 100% incluida. Pompeyo Usados, nuestra garantía, tu tranquilidad.
Infinita es parte de Mega Media Radios, que integran también las emisoras Romántica, Disney y Carolina. Infinita, palabras con poder. Opinión y diversidad. Juan Manuel Astorga sigue contigo en Infinita. Ahora es cuando por la 100.1 es una presentación de Conoce Internet Seguro de Entel Empresas, VPX, Outsourcing de Remuneraciones. Con Ford, haz que cada kilómetro cuente. Ready, Set, Ford. Sixt, Rent a Car. Salesforce, el CRM número 1 del mundo. Dale un giro a tu verano con León y gana. Southbridge, compañía de seguros. MDS Hoteles de Concepción y Chillán. Descubre una experiencia de diversión y descanso. Y Scotia Pyme, por 3 años, mejor banco pyme. 8 de la mañana con 10 minutos, las 8 de la mañana con 10 minutos. Estamos de regreso en Ahora es Cuando, en Infinita. Esta mañana vamos a conversar con el diputado del Frente Amplio, senador electo, Diego Ibáñez. ¿Cómo le va, diputado? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Muchas gracias por la invitación. Diputado, déjeme partir preguntándole, ¿cuán grave considera usted que es en estos momentos la tensión que hay entre el Partido Socialista y el Frente Amplio? Mire, ayer conversé con varios parlamentarios. Yo creo que algo que espero que pueda pasar pronto. Me sorprende, la verdad, lo que ocurrió, pero bueno, hago el llamado al diálogo, a la unidad, y espero que esto no implique una salida del PES. Al contrario, nos necesitamos todos los del progresismo hasta el 11 de marzo e incluso más allá. ¿Pero usted siente que es simplemente una molestia así bien puntual, pero que va a quedar superada en los siguientes días? ¿O siente que en el fondo esta es la manera en que puede terminar esta alianza de gobierno? Es decir, con una fragmentación como al menos quedó la sensación ayer, porque era prácticamente unánime la molestia de los socialistas. Sí, no, yo espero que, mire, yo me puse a disposición del diálogo con varios de los parlamentarios de la bancada, así que espero que podamos conversarlo durante los próximos días. Yo entiendo la molestia, creo que empatizo con ellos. Ahora bien, no la comparto, pero hay que ponerse a disposición de ese diálogo y tratar de conciliar las posiciones. Es una alianza amplia que tiene muchas miradas distintas, y espero que no por haber hace 3 años discrepado en un artículo de una ley, digamos, podamos hoy quebrar la alianza. No, yo espero que sigamos juntos, nos necesitamos, y ese es al menos mi propósito. He conversado con varios de ellos, así que la idea es bajarle un poco la atención a la cosa y seguir trabajando juntos. Ahora, ¿usted tiene una mirada crítica respecto del apoyo del socialismo democrático a la ley Nain Retamal? Lo que pasa es que esto fue hace 3 años, es de público conocimiento. Yo me opuse a un artículo de esa ley que tiene que ver con la legítima defensa privilegiada. De hecho, no la aprobé, pero es parte del debate, así como vemos miles de artículos dentro del Congreso donde hay a veces matices de diferencia. Eso no implica que uno no va a construir coalición con el otro. Así que yo, la verdad es que le bajaría un poco la atención a esto y trataría de seguir construyendo en conjunto. Es parte del debate político el discrepar, pero eso no implica en absoluto no ser parte de la misma coalición. El presidente Boric nos ha mandatado a trabajar hasta el último día, y yo estoy seguro que eso es lo que va a ocurrir. Ya, pero precisamente el punto al que usted se opuso es el que precisamente se invoca a partir de la resolución del caso de Gustavo Gatica, y esto es lo que a su vez derivó en la reacción que tuvimos por parte de sectores de lo que antes se conocía como apruebo dignidad. Por eso le pregunto si esta mirada crítica que tiene usted apunta al Partido Socialista o tiene que ver más bien con que el mismo gobierno haya permitido que la ley avanzara. No, yo creo que esto, como lo señaló el presidente Boric, en algún momento, por la correlación de fuerzas, hubo un proyecto de ley que se fusionó, que no es de autoría del gobierno ni del presidente Boric, que avanzó en el marco de las conversaciones con la derecha, y que es parte de lo que uno aprueba en general, en particular, y bueno, esperemos que esto no sea la excusa para terminar un gobierno fracturado. Yo creo que al contrario, tiene que esto centrarnos en lo importante, que es hoy el caso de Gustavo Gatica, solidarizar con él, y por lo demás esperar también el fallo escrito, porque se ha escrito que aquí se sostiene en cierto artículo, pero eso no lo sabemos porque todavía no tenemos la redacción del fallo, y por lo demás es un juicio que da para largo, porque
vienen las instancias de apelación, vienen los recursos de nulidad, e incluso viene la instancia internacional, como lo señaló el propio Gustavo. Así que yo haría un llamado a la prudencia y a preocuparnos también de sostener también el gobierno hasta el 11 de marzo, incluso más allá. Ahora, cuesta un poco entender, diputado Diego Ibáñez, esto de que el gobierno tome distancia del proyecto, cuando al mismo tiempo el gobierno lo tenía incorporado entre los 1000 avances que se desarrollaron durante estos casi 4 años de gobierno. ¿Cómo se entiende que aparezca en un sitio creado por el gobierno como legado y ahora se quiera tomar distancia de uno de esos 1000 avances? Ya, eso quiero ser súper claro, porque no está dentro del legado, entre comillas, algo que se llame Ley Naim Retamar, legítima defensa privilegiada. No. En el Congreso, el procedimiento es aprobar leyes en general y en particular. Y cuando uno aprueba una ley en general, uno aprueba, por ejemplo, el 90% de un cuerpo normativo, que es justamente de fortalecimiento de las policías, que es lo que todo el oficialismo realizó. Hubo un artículo en particular, que es la legítima defensa privilegiada, que se incorporó por parte de la derecha, porque ellos tienen mayoría en el Congreso, pero eso no implica que el gobierno de una u otra forma ponga como una bandera en alto un artículo, sino que se coloca el cuerpo normativo completo. No sale dentro de los 1000 avances algo que diga, comillas, Ley Naim Retamal, avance del gobierno. Eso no existe. Entonces eso es parte de no, pero no, está bien, pero convengamos en que la ley, la 21.560, que incorpora, o sea, ese concepto de la defensa, de la legítima defensa privilegiada, está en el puesto 307 de los avances del gobierno. Pero no es la ley completa la que se establece como, entre comillas, Naim Retamal. Eso fue un nombre que se dio a un inciso que empujó a la derecha y que el presidente Boric ya señaló en una ronda de prensa que no fue un artículo impulsado por el gobierno. No, está bien, pero eso es parte de la negociación y de la uno no puede estar desagregando aspectos de una ley que no le gustan cuando reconoce la ley como un avance propiamente tal. O sea, porque en general la ley sostiene un mecanismo de fortalecimiento de las policías donde hubo una discrepancia en un artículo en lo específico. Es que no es el funcionamiento de las policías. Dice, de hecho, el artículo 307, el punto 307 de los 1000 avances, la ley que fortalece y protege el ejercicio de la función policial. Exactamente. Claro. De eso se trata la ley. Y hubo una discrepancia de un artículo, que es lo que ha empujado a la derecha, y que el presidente Boric fue bien claro en señalar que ese no era parte de la idea del gobierno, pero como tenemos una correlación distinta en el Congreso, tuvimos que finalmente promulgar una ley que tenía un artículo donde el cual habían discrepancias naturales. Ahora, eso es parte del ejercicio legislativo y es parte de el ir construyendo mayoría, a veces con artículos que no te parecen del todo, que incluso lo que ha pasado ayer en el Sistema Nacional de Cuidados, o lo que pasó en la reforma de pensión a propósito de la existencia de la AFP, es parte también del ejercicio legislativo, y que el presidente Boric ha decidido también, a mi juicio correctamente, seguir empujando leyes, aunque no nos guste del todo el contenido. ¿Y no habría sido mejor en ese caso, tal como por ejemplo lo hizo en su momento Janet Jara, diciendo esto es lo que se logró respecto a la ley de pensiones? Si hubiese sido por mí, no tendríamos hoy día AFP, que el mismo presidente Boric hubiese planteado que él no estaba de acuerdo con ese artículo de la ley Naim Retamal, en lugar de tomar de distancia, digamos, del proyecto completo, que fue lo que finalmente hizo en Tolerancia Cero. O sea, de hecho, en algún momento la ministra Toá lo señaló, el presidente también habla por sus ministros, ella colocó el acento en el debate legislativo, de hecho en algún momento se caracterizó como de gatillo fácil, qué sé yo, se colocaron una serie de adjetivos, se intentó morigerar la norma, y fue parte del debate también aquello. Ya, ahora, cuando se avanza en un proyecto de esta naturaleza con las discusiones propias que uno asume, ¿no?, que pueden llegar a tener, ¿por qué cree usted que el gobierno terminó promulgando temprano la ley? Hay una crítica también del Partido Comunista diciendo que esto les impidió poder incluso recurrir al Tribunal Constitucional. En su momento el contexto, a propósito del asesinato de Rita Olivares, creo que ameritaba la urgencia. Ahora no es parte del balance en algún momento que se hace con las tensiones que genera también la oposición respecto de ciertos eventos. Yo
La verdad es que ahí desconozco la razón, pero me parece que mirar hacia atrás y ver hace 3 años que aceleraron o no la promulgación de una ley, no sé, la verdad es que no encuentro mucho sentido. Ya, o sea, ¿considera que se pierde tiempo o considera que termina generando un daño en la relación entre distintas sensibilidades de la izquierda hoy? A ver, mire, hay muchas sensibilidades dentro de una coalición y yo creo que eso está bien. Cuando uno apunta a la unidad, no es una unidad entre gente que piensa igual, esto no es un regimiento, no es una cuestión donde estemos todos obligados a convocarnos en lo ideológico. De hecho, la unidad tiene solo sentido cuando hay una diversidad previa. El presupuesto de la unidad es la diversidad. Y está bien que haya algunos matices. Ahora, eso no puede llevarnos a suspender nuestra participación en el gobierno. Hay que hacerse las autocríticas necesarias. Yo siempre he hecho la invitación a los parlamentarios a que esas críticas se hagan en privado, que afuera nos concentremos en lo relevante, porque en realidad, a mi juicio, la gente escucha o no se escucha, incluso me están escuchando a mí y dicen, en realidad, ¿qué me importa a mí lo que ellos están, las peleas de los políticos? Yo creo que hay que centrarse en lo importante. Mira, lamentablemente ayer por esta noticia se perdió la noticia de que se aprobó el Sistema Nacional de Cuidado o que estamos avanzando en negociación ramal. Ahora, haciéndome cargo de la pelea, yo le diría a mis colegas que nos preocupemos de lo importante, que hagamos todas las críticas necesarias a la interna, pero que trabajemos por lo que a Chile le interesa, por lo que la gente nos eligió y nos quiere ver peleando, por la justicia social, por los derechos, por la seguridad ciudadana, por esas cosas. Pero las peleas internas, la verdad es que yo me alejo bastante, pero insisto, me hago cargo, converso con ellos, hago el llamado a la unidad y también a que las diferencias y estos matices no impliquen terminar un gobierno atomizado, sino que al contrario, yo de hecho soy de la tesis de que hay que seguir trabajando en unidad después del 11 y ese es mi llamado a el Partido Socialista y por supuesto a asumir todas las autocríticas necesarias para que eso sea posible. ¿Cómo se reconstruye entonces o se lima esa aspereza si se quiere con el Partido Socialista? Porque hasta el día de hoy la molestia es bastante evidente. Mire, conversé bastante ayer con el diputado Manucheri, con el diputado Leiva, con Vlado Mirosevich y creo que ya estamos avanzando en esas conversaciones. Creo que es importante que todos nos pongamos a disposición con humildad y propósito de la unidad. Yo de verdad soy un firme creyente de que el progresismo en su totalidad tiene que trabajar unido y no podemos andar peleando públicamente por cosas que la ciudadanía, por cosas por las que la ciudadanía no nos eligió, digamos, mi idea. Ya, pero es como esperar que se le pase o tiene que haber ciertos gestos por parte del Partido Comunista y del Frente Amplio. Este es un propósito activo, uno hace cosas, no hay que esperar que al otro se le pase, uno tiene que tomar la iniciativa y en eso estamos trabajando. Ya, pero por eso le pregunto, en la práctica, porque usted está haciendo la pega, digamos, está conversando con algunas figuras dentro del PS, pero pareciera que esto es un poco más estructuralmente institucional, ¿no? Por eso pregunto si a agravio público debiera haber un desagravio público. Bueno, uno hace lo que está a su alcance. Espero que también la directiva de los partidos y el comité político, entiendo que se suspendió la participación, que hagan su trabajo también. Puede ser la invitación a que todas las partes pongan un poquito de lo suyo y que podamos ir articulando este cierre de gobierno y proyectando también lo que es la alianza y la unidad después del 11. Yo creo que eso es fundamental. O sea, hoy tenemos un gobierno al frente que está en las antípodas programáticas de esta coalición y eso también tiene que hacernos un llamado a la acción y a la unidad. ¿Considera que a lo mejor podría haber un gesto por parte del mismo presidente Boric? Eso se lo dejo al presidente Boric. Yo creo que él tiene que preocuparse de sacar adelante el programa de gobierno, de ir cerrando bien las etapas con gestión, más que de estos asuntos que yo creo que el comité político debe hacerse cargo. Ya, quedan cosas pendientes todavía, pero viene luego el receso legislativo. Déjeme preguntarle, ayer vimos el avance desde la Cámara del Senado del proyecto de reajuste del sector público, pero no logró avanzar la norma que establecía digamos, mayores exigencias para remover a trabajadores a contrata, ¿no?, del sector público. El gobierno ha dicho que lo va a reponer en el Senado, pero en el Senado se ve bastante difícil que esto logre avanzar considerando la composición propia de las fuerzas políticas en la Cámara Alta. ¿Qué proyecta usted que vaya a ocurrir con ese aspecto de esta ley miscelánea?
Sí, hay temas que no es que se hayan, no lograron quórum, que es distinto a que se hayan perdido esos artículos, porque todos los artículos básicamente se ganaron por mayoría, pero no lograron el quórum. Algunos por inasistencia de parlamentarios, otros porque derechamente se ganó con 70, 80 votos, pero necesitaba 90, por ejemplo. Entonces, yo creo que algunos de esos artículos sí se van a aprobar en el Senado, y otros creo que van a ser materia de negociación. El Senado generalmente es un espacio que es más reposado y que mira con mayor especificidad técnica los artículos. Por ejemplo, lo que se le llama la ley de amarre, o que se le llamaba en un principio la ley de amarre, la verdad es que es un artículo que explícitamente excluye de la continuidad de los servicios a las personas de confianza de un gobierno. De hecho, primera vez desde el año 90 que una ley excluye y que dice a la gente que no van a estar contratadas porque son personas de exclusiva confianza. Eso me parece que es un avance, pero se rechazó con la cuña de que era una ley de amarre. Lo otro, los criterios que se están estableciendo para despedir a un funcionario son criterios que ya había establecido previamente la Contraloría, la Corte Suprema, que se estableció ahora de 2 a 5 años. De hecho, el sector público estaba de acuerdo con que se aumentaran los años a 5 años, porque hay mucha gente, por ejemplo, en el consultorio, en el CEFAM o qué sé yo, que lleva 20 años trabajando contrata. Incluso hay personas que llevan 30 años trabajando contrata, que no son militantes de ningún partido político y que tienen a su merced la lista de gente que vive en una población y que el doctor tiene que ir a atender específicamente. Esos funcionarios no son funcionarios de ningún partido, de ningún gobierno, son funcionarios del Estado, del Servicio Público de Salud. Y eso es lo que justamente lo están solicitando esos funcionarios, de que existan criterios claros para cuando no se les renueve el contrato, porque a muchos de ellos, después de 30 años de servicio, se les expulsa y no se les paga nada. Entonces, es parte de la estabilidad laboral y espero que eso también se debata concretamente en el Senado. Ahora que hagan sus acotaciones, que lo modifiquen, pero en el espíritu y la esencia no es una ley de amarre que deje amarrados a 300.000 funcionarios que puso el gobierno Boric porque son operadores políticos ni parásitos. Eso es falso, eso no está en ninguna parte de la ley. De hecho, al contrario, la ley les exige que renuncien a los que son contratados por confianza por el gobierno. Ya, ¿usted cree que, sin embargo, hecha toda esta explicación, en el Senado tenga alguna viabilidad a ese aspecto? Yo creo que sí. Oiga, que amaneció optimista hoy día, Diego Ibáñez. Que me han pasado cosas buenas en la vida últimamente. No sé, además de llegar al Senado, pues, imagínense. No sé si eso va a ser tan bueno, son 8 años y para que se para que se presentó. Una moledora de carne. No, sí, mira, ya sabía que eran 8 años, no se sorprendió después del resultado, po. Ay, no sabía que eran 8 años. Oiga, mira, pese a todos los resultados políticos, tengo esperanza en que la política va a mejorar un poquito. Ya, déjame preguntar, ¿cómo se imagina el próximo Senado? Porque este es un Senado que va a tener varias figuras sub-40. ¿Cuántos años tiene usted, diputado? 36. 36. De hecho, soy el más chico del Senado desde el retorno a la democracia. Exactamente. Había uno que era más chico, de hecho, la gente de la Biblioteca del Congreso me dijo, oye, tú eres el segundo más chico, porque había uno más chico que tenía 35, que ganó con 35 años, que fue el año 67, un socialista. Ya. Y eso. Ya, ¿cómo se imagina usted que va a ser ese Senado? Porque el Senado tiene una lógica muy distinta a la de la Cámara. Yo creo que va a ser un espacio bien ideológico, porque como tenemos un gobierno de ultraderecha y al mismo tiempo el Senado está empatado técnicamente, yo creo que va a ser súper ideológico el debate, lo que está súper bien. No hay que omitir los debates profundos estructurales en materia de pensiones, en materia de reforma tributaria, de los recortes fiscales, pero creo que al mismo tiempo va a permitir, y espero que también permita a José Antonio Kast y al Partido Republicano, que por primera vez va a tener una bancada en el Senado, que son cinco senadores, a poder dialogar, porque ellos han negado a cualquier diálogo en este periodo. Siempre han rechazado las 40 horas, el royalty, las pensiones, qué sé yo, y ahora se van a ver obligados porque son gobierno, porque además tienen que negociar con la centro derecha, con Chile Vamos, con Evópolis,
y además negociar con nosotros, porque están por número obligados a tener que negociar con nosotros. Y creo que eso va a ser bien interesante, y yo le deseo, la verdad, para ser súper franco, a los parlamentarios, a aquellas que me está escuchando el presidente del Partido Republicano, que va a ser el senador interlocutor de José Antonio Kast, de que nos abramos a ser convencidos, porque una política que parte siempre con que el otro no tiene la razón, y que siempre lo que yo veo del otro es su peor versión, claramente la negociación no va a llegar a ningún puerto, pero hoy ellos están obligados a que eso ocurra por primera vez, y creo que eso va a ser bien interesante. Al menos yo voy a estar a disposición de esa conversación, y me da la impresión de que eso va a generar, al menos en gran parte del Senado, una gratificación, de que quienes nunca quisieron negociar, ahora tengan que negociar. Eso es importante, porque creo que también baja la polarización y abre la puerta a que tengamos acuerdos que beneficien a la gente al final, si para eso nos eligieron. ¿Qué siente que le va a quedar pendiente a este gobierno que no alcanzó por tiempo a avanzar en el Congreso? Son varias cosas, la verdad. Creo que la reforma de pensiones nos estuvo 2 años pegado, perdimos la reforma tributaria. Yo creo que hay algunos temas que quizás no son tan pop, no son tan atractivos, pero que eran muy necesarios. La ley de incendios, por ejemplo. Ojalá saquemos la sala cuna para Chile. Hoy la derecha propuso algunas cosas para condicionar su aprobación en el Senado. Hay reunión hasta ahora entre el presidente Gabriel Boric y José Antonio Kast, que llegó hace algunos minutos a La Moneda, y donde probablemente el mandatario le va a plantear a Kast el apoyo al proyecto. Exactamente, entonces esperemos que eso resulte, y bueno, hay varios proyectos en materia de educación que quedaron pendientes. El FES, el fin del CAE, creo que es un proyecto que es interesante y que genera una salida a muchos jóvenes. Pero bueno, lo importante es que aquí hay proyectos de ley que cuando se vuelven políticas de Estado es cuando pasan más de un gobierno. Por ejemplo, la reforma de pensiones, que la presentó la expresidenta Bachelet hace muchos años, estuvo 10 años. Y hay proyectos de ley que se presentan no para ser aprobados inmediatamente, sino para que el día de mañana, cuando pasen muchos gobiernos, se conviertan en políticas de Estado y no políticas de gobierno. Y yo esperaría que eso también ocurra en los próximos 4 años, que se elijan algunos proyectos para modificarlos, para que tú le pongas indicaciones sustitutivas, qué sé yo, pero que se conviertan a lo largo del gobierno próximo en una política de Estado más que de algún presidente en particular. Muy bien, pues, diputado Diego Ibáñez, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Veremos si nos queda alguna conversación en el que le diga diputado hasta que pase a ser senador de la República. Gracias, diputado. Ya, muchas gracias, Juan Manuel, por la invitación. Un abrazo a todos los trabajadores de la radio. Le debo una corbata. Ya. Gracias. Sí, pues, todavía lo estoy esperando. Sí, no se preocupe, se la haré llegar. Espero que no sea como la de Mario Marcel, que sea un poquito más fina, porque soy joven. 36 años, diputado, vamos, de vuelta a la esquina. Llegando a los 40, ya. Llegando a los 40. Ya, diputado, gracias, muchas gracias. Diego Ibáñez es el diputado del Frente Amplio, ex panelista de los programas que tuvimos aquí en la radio, con quien, por supuesto, compartimos muchas veces. Además, le comprometí una corbata después del triunfo ahí como senador. Ya, nos vamos a la pausa, 8:32. Band on the Run, una de las clásicas canciones de Paul McCartney y Wings. El músico históricamente conocido por su participación también en The Beatles va a tener su propio documental que narra su vida al dejar la banda para luego iniciar su etapa con este grupo Wings, junto a su esposa Linda McCartney. Va a contar con material de archivo nunca antes visto. Este proyecto está a cargo del director ganador del Oscar, Morgan Neville, y anunció este trabajo hace 2 años, donde expresó su entusiasmo por contar las memorias del británico. El documental se llama Man on the Run y hace referencia precisamente a Band on the Run, esta canción que estamos escuchando. Lanzó un breve adelanto de lo que vamos a ver del artista. Ya está finalmente el tráiler oficial de este documental. Compró Prime Video sus derechos y va a estar disponible para todo el mundo el 27 de febrero. Así es que atentos a Man on the Run, el documental sobre Paul McCartney. Qué interesante, ¿no? Hay varios documentales de los Beatles o de George Harrison, de John Lennon, pero nos faltaba uno bien potente también de Paul McCartney. Nosotros con Band on the Run nos vamos a la pausa comercial, saludando a nuestros auspiciadores. Tu tiempo vale oro y Ford lo sabe. Con el servicio Pick-up and Delivery, retiran tu vehículo en la puerta de tu casa, hacen la mantención y lo devuelven listo sin costo adicional, porque tu día no se detiene y tu Ford tampoco. Agenda tu turno online en Ford.cl. Llegó el verano, ¿tienes todo en orden en tu empresa?
¿Quién gestiona las vacaciones, sueldos, contratos y más? Relájate y confía en BPX. Ingresa a bpx.cl y descubre cómo facilitar tu vida. BPX, outsourcing de remuneraciones. Busca relajo este verano. MDS Hoteles en Concepción y Chillán te invita a disfrutar del Biobío y Ñuble como mereces. Piscina temperada, desayuno buffet, spa y un entorno pensado para descansar. Conoce planes, eventos y promociones en mdshoteles.com. MDS Hoteles, un lugar pensado para ti. Scotiabank apoya tus sueños sin límites. Conoce los planes Scotia Pyme, Plan Avanza, Plan Fortalece y Plan Lidera Mujer. Asesoría, visión global y respaldo internacional. Scotiabank, el banco de las pymes, reconocido por World Economic Magazine. Más información en scotiabankchile.cl/pymes. Pausa y volvemos. Quédate con lo importante. Juan Manuel Astorga revisa la actualidad de cada mañana. Esto es Ahora es Cuando, en Radio Infinita. En Claro somos la red móvil más grande de Latinoamérica. Por eso puedes cambiar el país, la vista, la playa, todo menos tu señal. Este verano viaja con Claro y disfruta de tu plan con gigas libres con roaming incluido. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2026. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en www.clarochile.cl. ¿Sabías que ahora puedes gestionar toda tu empresa en un solo clic? Con Softland Cloud accedes al software más completo con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y más. Y lo mejor, con el apoyo de especialistas que te acompañarán en la implementación y una capacitación personalizada para todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate a Softland Cloud desde 0,75 UF más IVA mensual. Visítanos en softland.cl. Con Banco Estado, así se siente tu artista favorito. Y el match point del partido. Porque Banco Estado es emoción para todos y cada uno. Accede a preventas y descuentos exclusivos en conciertos, deporte y cultura, estés donde estés. Nos mueven más de 16 millones de personas. Súmate ya. Banco Estado, emoción para todos y cada uno. Desde hoy, comprar un usado dejó de ser una preocupación. En Pompeyo Usados, llévate tu auto con seguro y garantía incluida por 1 año o hasta 2 años, que te protege de robos, siniestros y fallas mecánicas. Vehículos revisados y certificados para que compres con total tranquilidad. Recibimos tu auto en parte de pago y si el auto que te llevas no te convence, vienes y lo cambiamos. Así de simple. Pompeyo Usados, tu próximo auto viene con garantía de tranquilidad, 100% incluida. Pompeyo Usados, nuestra garantía, tu tranquilidad. Infinita es parte de Mega Media Radios, que integran también las emisoras Romántica, Disney y Carolina. Infinita, palabras con poder. Para entender la actualidad, estás en Ahora es Cuando. Este es el análisis político con Rodrigo Bravo. Y este es Rodrigo Bravo. ¿Qué tal? Y el micrófono está más enredado que la derecha y la izquierda. Sí, el cable ahí. No, pero ahí el cable está. cerrado, sí, ahí lo sacamos. Ya. ¿Cómo te va? Bien, pues. Mejor que al comando de José Antonio Caz, yo creo. Ya la centroizquierda, aunque José Miguel Insulza y Diego Ibáñez, senador y senador electo, fueron bastante prudentes de bajar un poco las revoluciones de lo que estaba ocurriendo. Quizás Insulza un poquito más molesto. Pero hemos hablado harto de la izquierda, podemos hacerlo, pero me gustaría, Juanma, poner el foco en lo que está pasando en el comando de José Antonio Caz, en la oficina presidencial, en la moneda chica de Fentón. Porque ayer fue sorpresivo para muchos que 5 de la tarde, caminando por La Gloria, llegara a Calle La Gloria, en Las Condes, llegara Rodolfo Carter. Llevábamos, yo te diría que un par de meses incluso, antes de que él fuera candidato a senador por la Araucanía en cupo del Partido Republicano, especulando que él podría tomar un rol en el gabinete. Aunque lo descarte el propio Carter y del comando te digan que esto nunca estuvo sobre la mesa, se le ofreció el Ministerio de Seguridad. Según lo que yo he reporteado, incluso en el viaje que tuvieron a Ecuador junto a José Antonio Caz para visitar al presidente Noboa, se lo planteó el propio José Antonio Caz a Rodolfo Carter. Rodolfo Carter, por lo que yo también reporté, le dio vueltas a la situación. Pero habían puntos que lo distanciaban considerablemente, que es
que el Ministerio de Seguridad, los republicanos estuvieron en contra de la creación y Kast lo ha manifestado así, no tiene las herramientas, los dientes suficientes para combatir el actual escenario de inseguridad e influir y coordinar con otros ministerios el tema migratorio, en particular con defensa. En algún minuto hubo voces al interior y en el entorno del comando que hablaron de un biministerio de seguridad y defensa. Coincidentemente son los dos nombres que hoy día no tenemos en el radar quienes podrían ser los futuros ministros. Entonces llega Carter ayer, exalcalde de la Florida y primera mayoría en la región de la Araucanía como senador, a conversar directamente con José Antonio Kast. Fue una conversación que duró más de 1 hora, estuvieron los dos solos, sin la participación, por ejemplo, de Alejandro Irarrázaval, que ha sido el hombre clave para tomar decisiones y definiciones de quiénes van a ser los candidatos al gabinete y finalmente con el check de un equipo bien cerrado y el propio José Antonio Kast. Sin Cristian Valenzuela, otro asesor relevante y de los que ha estado en todas estas giras con el presidente electo, sino que solo frente a frente José Antonio Kast y Rodolfo Carter. Según lo que yo pude saber del encuentro, más bien de cómo se dio la situación, esta reunión termina con un abrazo ante la defensa de Rodolfo Carter de él querer mantener su rol de senador porque, una frase que utilizan mucho los políticos, se debe a su electorado. Pero más allá de eso, y no sé en particular si fue parte de esta conversación, habían puntos de distancia, porque además, y acá un poquito del análisis que yo pude hacer conversando con varias voces, Rodolfo Carter se podía transformar en una figura demasiado visible, en un cargo demasiado visible, y además, vale la cacofonía, fusible, porque es un ministerio que ante un escenario de complejidad y ante las promesas que se han hecho por parte del equipo durante la campaña y en estos últimos días, pese a que se ha bajado la expectativa de controlar la seguridad y la migración, ante cualquier falencia, hecho delictual, simbólico, emblemático, mediático, Rodolfo Carter puede ser incluso víctima de una acusación constitucional. Esto lo hemos visto en todos los gobiernos, no es que sea una oportunidad. Y se iba a transformar Carter en el rostro más visible del gabinete y del comité político. Hay quienes veían eso también con preocupación de quitarle algo de espacio a los demás ministros. Porque creo que, y esto conociendo a Rodolfo Carter y habiendo reporteado mucho tiempo, es una persona que, pese a la caricatura que muchas veces se le hace, es muy preparado. Sin duda que es muy preparado, sí. O sea, aquí hemos comentado más de alguna oportunidad. El gran error de Chile Vamos fue no haber hecho una primaria con él y que si no ganaba la primaria se hubiese sumado al comando de Eli Matei. Habría sido probablemente diferente la historia. Rodolfo Carter es una persona que entiende, tiene calle, conoce los problemas y maneja el tema de la seguridad particularmente, aunque no solo eso, porque tiene mucho conocimiento en materia económica y otras otras cosas. O sea, es un político muy, muy preparado, comparto contigo, más allá de la caricatura que a algunos les gusta hacer respecto de Rodolfo Carter, que probablemente es porque además es una figura comunicacionalmente muy atractiva, entonces suele ocurrir con los políticos comunicacionalmente más presentes, que sacan caricaturas respecto de ello. Claro, efectivamente podía de alguna manera, no sé si opacar o eclipsar al presidente electo, pero por otra parte creo que tampoco es tan bueno que el presidente tenga una figuración desmedida cuando efectivamente corre el riesgo de agotar muy tempranamente la luna de miel. Claro. Y derivar en otras figuras entonces el rol. Además tampoco imaginamos que José Antonio Kast va a ser el que se va a estar trasladando a la frontera norte. Si lo que llama la atención es que si el gran tema de campaña de José Antonio Kast era el tema de la seguridad, no haya tenido claro desde el día 1 quién iba a ser su ministro de seguridad. Eso llama mucho la atención. Eso llama mucho la atención. Y porque entonces ahora todos como que cargan las fichas con Rodolfo Carter, como uno insistiendo en que tiene que ser, otro diciendo no, pero cómo no va a asumir en el Senado, y otro diciendo no, porque le puede quitar protagonismo comunicacional, y al final le digo, oye, pues aquí no responsabilicemos a Rodolfo Carter de este tema. Miremos al presidente electo, a quién tenía en su cabeza cuando definió que el tema de la seguridad era el eje de su campaña. O sea, hizo campaña con el tema de la seguridad y no tiene el nombre. A mí eso me llama mucho la atención. Es bien llamativo, y no tengo dudas que es efectivo, conversando con varias personas cercanas a Carter y ya el Partido Republicano, y desde el Partido Republicano, que incluso antes de que él fuera senador, como decía al principio, se le planteó la posibilidad de asumir este rol. Si efectivamente José Antonio Kast tenía resuelto que Carter era la primera opción, se le habría pedido en su minuto que no fuera candidato, ¿no? Y digo se le habría pedido porque
si bien Rodolfo Carter manifestó su intención en la región de Valparaíso de ser parlamentario en algún momento, esto fue una conversación que la empujaron desde republicanos para que los representara en la región de la Araucanía, que es muy simbólica, importante para Kast. No olvidemos que ahí hizo un cierre de campaña bien masivo y que es una región en la cual su lista terminó triunfadora en esa zona, pese a que ellos querían tener más representación, finalmente lograron un buen resultado. Ahora, Juanma, pasa otra cosa, que ayer lo anticipó bien explícitamente Johannes Kaiser contigo. Él no iba a ser ministro de José Antonio Kast, eso estaba descartado y se calificó él mismo como una figura que incomodaba al equipo del presidente electo. Porque y ayer habló de las líneas rojas, pese a que en su minuto quiso disimularlo, cuando puso algunos puntos sobre la mesa, habló de líneas rojas que básicamente no fueron escuchadas por no ser la prioridad hoy día de la administración que va a asumir el 11 de marzo. Pero durante la tarde, como segundo combo al equipo de José Antonio Kast y al propio presidente electo, se define por parte del Partido Nacional Libertario que no van a ser parte de la administración de José Antonio Kast. Ahora, esto es como a 5 días del anuncio del gabinete, es como ya no nos llamaron, entonces mejor seamos nosotros los que nos bajemos antes que sea el gobierno el que nos bajó. Eso es quien toma el control del relato. Absolutamente. Claro, o sea, de hecho, no los llamaron, no, mejor nosotros no vamos a participar. Claro, porque de hecho la declaración que hacen... No puedo ir a tu matrimonio, porque ya te invitaron al matrimonio. No puedo ir a tu matrimonio, que tengo otro matrimonio. De hecho, la declaración que hacen los nacional libertarios ayer en la tarde, tipo 6 de la tarde, si no me equivoco, 7 de la tarde, dice que efectivamente ellos tendrán un rol mucho más contributivo desde el Parlamento, desde la independencia, y eso le pone en aprietos a José Antonio Kast, porque Kaiser es diputado hasta el 11 de marzo, pero después seguramente va a tomar un rol como líder de ese partido de ahí en adelante, pero con representación parlamentaria también significativa y con figuras como Hans Marowski, que ha tomado un gran rol activo, vicepresidente del partido y diputado electo del Distrito 10, y con Vanessa Kaiser en la región de la Araucanía, que ha sido bien crítica o al menos ha puesto polémica sobre la mesa, entre otras cosas cuando dijo que a José Antonio Kast le podían hacer un golpe de Estado. Entonces, tener igual de todas maneras, y acá creo que hay un error, si es que efectivamente fue el comando el que nunca los llamó, de despejar o dejar de lado al partido de Johannes Kaiser y no tenerlo adentro. Tenerlo adentro de alguna manera le aseguraba cierta fidelidad durante todo el periodo del presidente, o al menos durante un periodo con el presidente José Antonio Kast. Con Kaiser corriendo por fuera como candidato presidencial, y con Carter corriendo por fuera dentro del Parlamento como candidato presidencial, se le va a complicar un poquito la discusión al Partido Republicano. Pese a que, según lo que yo conversé en estas conversaciones que pudo tener Rodolfo Carter previas a la reunión con Kast, siempre él había manifestado que desde el Parlamento consideraba que podía ser un aporte mayor que desde el gabinete. Ahora, según entiendo, las puertas no quedaron cerradas del 100% para Carter, pero no en esta oportunidad, sino que eventualmente con el correr de la administración de Kast se produce la necesidad de hacer un cambio de gabinete, Carter podría estar disponible. Claro, eso es diferente en la siempre necesaria segunda etapa de los gobiernos, y todos los gobiernos viven 2, 3, 4 etapas. Exacto. Ahora, de todas las cosas que hemos conversado, creo que la que más me hace un sentido respecto de la proyección de Rodolfo Carter es el riesgo de ser ministro, acusación constitucional, y que eventualmente, de avanzar, lo inhabiliten por 5 años para que hacer cargos públicos. Claro, le mata la carrera. Sí, y esa, en mi cabeza, es el principal incentivo para no ser ministro. Y fíjate que Carter, cuando sea senador, va a demostrar que no solo tiene conocimientos en materia de seguridad, tú decías en materia económica, ¿para qué hablar en materia social? Y no es que le esté haciendo una oda a Rodolfo Carter, pero conozco su trayectoria desde el día que fue electo alcalde. De hecho, en su minuto, el día que es electo, a los pocos días, yo era periodista del diario Pulso en esa época, lo contacto para conocerlo porque me parecía una figura que iba a tener proyección. Humildemente le apunté, digamos. Como yo cuando se me ocurrió en 2013 viajar a Magallanes para conocer a Gabriel Boric. Porque y te subiste al árbol. Yo me subí al árbol de Gabriel Boric en Magallanes y dije, ¿puede que Gabriel Boric construya una carrera política que destaque del resto de los diputados? A ver si y termina siendo presidente de la República. Si una vez se tiene buen ojo. Sí. El rato que lleva en esta cosa le ayuda a ver cómo funciona esta cosa. Entonces,
vamos a ver, porque en el punto de fondo estoy absolutamente de acuerdo contigo, Juanma, está el por qué el ministerio más importante, de acuerdo a la administración que plantea José Antonio Kast, no tiene nombre. ¿Por qué en defensa ha sonado el nombre de Guillermo Turner, que paréntesis fue mi jefe del diario Pulso, pero muchas personas dicen que... Aquí tiene que ir con defensa. Guillermo Turner contrajo en CMPC, se preocupó, se metió mucho en los temas de seguridad a propósito de lo que estaba ocurriendo en la violencia en la Araucanía, que afectaba a las forestales, fundamentalmente. Claro, y la CMPC tiene sus equipos de patrullaje, porque es la forma de defender su materia prima, su negocio, básicamente. Y claro, sabemos cómo es el conflicto de la Araucanía y los ataques constantes que hay, y eso la CMPC lo tiene monitoreado desde el día 1. Pero suena Guillermo Turner, entiendo que en las últimas horas ha bajado un poco la intención de que sea él el ministro de Defensa, y terminan dos carteras claves en la promesa de José Antonio Kast del combate a la migración y la seguridad. ¿Qué rol van a tener las Fuerzas Armadas y las de orden? ¿Y qué tanta influencia puede tener el Ministerio de Seguridad si hoy día, por ejemplo, entre otras cosas, no tiene a cargo la inteligencia del país? Hay una preocupación también en Chile Vamos, en que sienten que es demasiado independiente, una escasa participación, más allá que vayan a integrar el comité político. Lo comentamos ayer con Claudio Alvarado de la UDI como eventual ministro del Interior y José García Ruminot, Renovación Nacional, como eventual ministro secretario general de la Presidencia. Pero sienten que no hay más figura de Chile Vamos en el gabinete, por lo menos no que se esté mencionando, y eso ha generado también un cierto ruido. O sea, tiene sus dificultades también el presidente electo. Las tiene, y el plazo antepuesto es la próxima semana, Martes. El martes. Bueno, ahora está en la moneda, sí, con el presidente Gabriel Boric. Hablemos de eso a la vuelta, ¿no? A la vuelta. 8:50. Stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. 1966 es cuando Carlson Parks grabó esta canción con su mujer Gail Foot en un grupo que se llama Carlson and Gail. Año siguiente la grabaron Frank Sinatra y su hija Nancy Sinatra, 1967. Y hace un poco más de un par de décadas la grabó Robbie Williams con Nicole Kidman, en la versión de entonces del que estamos escuchando. Nicole Kidman, que estuvo de paso por nuestro país en Punta Arenas antes de disfrutar de un exclusivo viaje a la Antártida. Durante el día miércoles se dio a conocer que la tan mediática actriz recién divorciada llegó al aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo para su viaje con destino a la Antártida. En realidad llegó el martes en la tarde, trotó por la costanera, recorrió el centro de la ciudad, nadie la reconoció aparentemente, hasta que llegó después al aeropuerto para luego emprender este tour hacia la Antártida. Con Nicole Kidman cantando junto a Robbie Williams en este clásico que popularizaron los Sinatra, nos vamos a la pausa comercial. En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Clínica Alemana, Coopeuch, Grupo Falabella, Netlin, Segurosura y Zurich son solamente algunas. Conoce más en salesforce.com/LA. Estas vacaciones en León, girar y ganar es parte del viaje. Al comprar 4 neumáticos Michelin, Bridgestone, Pirelli o Firestone en León, gira la ruleta y ganas gift card de 100.000 pesos, Smart TV y muchas sorpresas más. Siempre ganas premios. Más información en león.cl. Estar cerca significa acompañarte en cada paso, entregarte tranquilidad y seguridad en lo que más valoras en cada momento de tu vida. Southbridge, compañía de seguros Southbridge, cerca de ti. Pausa y volvemos. Quédate con lo importante. Juan Manuel Astorga revisa la actualidad de cada mañana. Esto es Ahora es Cuando, en Radio Infinita. Neumáticos, alineación, Palmerita, Cuchuflí, Barquillo, gift cards, parlantes, Smart TV, neumáticos y premios garantizados. En verano lo mejor no es solo disfrutar, es ganar sin perder nunca. Compra 4 neumáticos Michelin, Bridgestone, Pirelli o Firestone. Gira la rueda en León y gana increíbles premios. Gift cards de 100.000 pesos, parlantes, Smart TVs y otras sorpresas al instante. Porque acá no hay mala suerte, acá siempre ganas. Conoce más en león.cl. Por favor, ayuda. Tranquilo, respire. Pagamos menos en las cotizaciones previsionales de nuestros colaboradores. ¿Salud también? No.
Tranquilo, el Team BPX va en camino. Confía la gestión de sueldos en manos de BPX. Nuestro team de expertos transforma errores en soluciones para que tu pago sea perfecto y a tiempo. Todo el respaldo y confianza de un gran equipo. Ese es nuestro servicio. Contrátalo en bpx.cl. BPX, outsourcing de remuneraciones. En manos de un gran team. Tu momento de descanso comienza en MDS Hoteles. Disfruta el verano en la región del Biobío Ñuble con nuestros hoteles en Concepción y Chillán. Desayuno buffet, piscina temperada, spa y toda la comodidad que mereces. Vívelo todos los días del año. Revisa planes y promociones en mdshoteles.com. MDS Hoteles, un lugar pensado para ti. Sabemos que tus sueños no tienen límites y queremos acompañarte en ellos para que llegues más lejos con los planes Scotiabank. Asesoría personalizada, visión global y respaldo internacional. Plan Avanza para empresas consolidadas que quieren dar su próximo paso. Plan Fortalece para llevar tu negocio más allá de las fronteras. Plan Lidera Mujer para impulsar el camino de las mujeres empresarias. Somos el banco de las pymes, reconocidos por tercer año por World Economic Magazine. Conoce más en scotiabankchile.cl/pymes. Condiciones y requisitos de aprobación en scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl. Marca registrada de Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. A tu partner tecnológico, elígelo bien. A la seguridad de tu red, también. Porque en Entel Empresas entendemos que la conexión no es solo la red, también es seguridad, confianza y acompañamiento en cada nuevo desafío de los negocios del país. Internet seguro de Entel Empresas. Protege la red de tu empresa, detecta amenazas, bloquea ataques y protege tu información. Además, cuenta con instalación rápida y soporte técnico especializado. No pongas en riesgo la reputación de tu empresa. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas. Sixt Rentacar aterriza en Chile para despegar con Tattersall. Con este respaldo disfrutarás de mejores autos, mejor servicio y mejor valor. Estamos en todo Chile y te ofrecemos la flexibilidad que necesitas para tus recorridos de norte a sur, sin restricciones. Reserva tu auto en sixt.cl. ¿Qué significa vivir tranquilo? Es sentir que aunque todo cambie, lo esencial siempre está protegido. Es saber que te acompañamos en tu hogar, en tu trabajo, en cada viaje y en tus proyectos. Vivir tranquilo es disfrutar de lo que amas con la confianza de que no estás solo. Porque estar asegurado es construir tu futuro, donde nada detenga lo que más valoras. Más que seguros. Southbridge, compañía de seguros. Southbridge, cerca de ti. En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeuch, Grupo Falabella, Netline, Seguros Sura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce. Dije que sí a lo nuevo, sí al espacio, sí a moverme segura, sí a elegir el camino, incluso cuando nadie lo entendía. Dije que sí a mi nueva Ford Territory. Nueva Ford Territory 2026. Más tecnología, más seguridad y un diseño renovado para seguir expandiendo tu vida. Conócela en Ford.cl. Estás en Ahora es Cuando con Juan Manuel Astorga. Es Infinita 100.1. Qué gran versión la que estamos escuchando. Entre mis recuerdos, Luz Casal. Ya le contamos por qué la estamos escuchando. Internet seguro de Entel Empresas es una solución que protege la red de tu empresa, detecta amenazas y protege tu información. No pongas en riesgo la reputación de tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas. Sixt Rentacar aterriza en Chile para despegar con Tattersall. Disfruta de viajes con mejores autos, mejor servicio y mejor valor. Reserva tu auto en sixt.cl. Tenemos hoy en Canción Infinita, junto al gran Ignacio de la Maza, reinas de la canción española, Rosario, Maciel, qué buena que es Maciel, Mari Trini, Isabel Pantoja, Toma, bueno, y por supuesto Luz Casal, entre tantas otras. No se pierda el tremendo programa que tenemos esta noche, 8 de la noche, junto a Ignacio de la Maza, Canción Infinita. Qué grande que es. Dime que no. Es mi programa favorito de la radio, pese a que nosotros participamos de mucho. Sí, pero es que es muy bueno. Vean por ahí si lo pueden, no sé si lo podemos revisar en algún lado. El especial de Bajo de hace un par de días. De lo mejor. Sí, de lo mejor que han hecho. Sí. Grande Ignacio de la Maza. Sí. No, extraordinario. Ya, nos vamos.
Nos junto con ustedes a las 10 de la mañana en algo diferente, viene Más que Números. Rodrigo, hoy día el presidente Boric está reunido con José Antonio Casta, así que vamos a estar atentos a lo que pase en esa reunión. Mucho ojo pendiente ahí. Así es. Lunes 5 de enero fue Bajos Bacanes, el programa que bueno. el lunes 5. Eso. Ya, gracias, que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao.